En esta charla, ya la última de este día, vamos a topar los temas de gestión de seguridad informática. También las personas que estuvieron en la charla el día de ayer en tecnologías de seguridad deben recordar que los aspectos de la seguridad en un contexto, ¿no es cierto?, era la parte informática y la parte de gestión de seguridad, o sea, la parte de seguridad informática, digamos, y gestión de seguridad de la información. Y la gestión de seguridad de la información englobaba o incorporaba las prácticas de seguridad informática y todo lo que se vio el día de ayer, ¿verdad? Entonces el día de hoy vamos a enfocarnos un poquito más hacia lo que es la gestión de seguridad de la información. A ver, una pregunta: ¿cuáles eran los tres aspectos que se debería garantizar, ¿sí?, con respecto a la gestión de seguridad de la información? A ver, integridad, ¿qué más? Disponibilidad, bueno, eso es agregado, ¿no? ¿Qué más? Autenticidad y confidencialidad. Estos, recuerden, son los tres aspectos o los objetivos primordiales que se busca resguardar en la gestión de seguridad de información. Y para garantizar realmente estos tres aspectos necesitábamos aplicar todo lo que vimos en la clase anterior, ¿no es cierto? Controles, necesitábamos evaluar riesgos, ¿sí? Necesitábamos que esos controles estén apoyados por tecnología, vimos, ¿no es cierto?, dispositivos, vimos protocolos seguros y también vimos algo de criptografía, lo que tenía que ver con certificados y firmas digitales, ¿no? Recuerden que ustedes tienen el material, les voy a hacer llegar a sus compañeros que nos están ayudando gestionando estos talleres para que les entreguen a ustedes, ¿no?, todo el material de la clase anterior, más unos libros que también en formato PDF para que ustedes los tengan. Lo importante es que no solo cojan esos libros para que los tengan ahí pensando que algún día me van a servir, ¿no? Traten de no leerlos por completo, pero sí enfocarse y profundizar en las cosas que cada uno de estos libros les está proponiendo. Recuerden que, como les había dicho en la clase anterior, esto de la acreditación, las preguntas, no es memorizarse las diapositivas del profesor, es prácticamente comprender de lo que se está hablando para que ese conocimiento, ¿no es cierto?, lo puedan ustedes transmitir o, digamos, asociar con las preguntas que posiblemente les vayan a tomar con referencia a esos temas, ¿sí? Recuerden que, como les dije anteriormente, esta prueba no es realizada por la Politécnica Nacional, esto va a ser realizado por el CEACES, ¿sí? Y el CEACES, ¿qué es lo que obviamente va a hacer? Les plantearemos, ¿cierto?, una prueba completamente fuera de nuestro dominio o de nuestro poder de control. O sea, no es que los profesores o Denis Flores va a decir, tómenle de estos temas de los estudiantes, ¿no? Entonces, simplemente estamos sugiriendo los temas que pueden venir, ¿no es cierto?, y dándoles unos tips, recomendaciones de lo que ustedes podrían hacer. Recuerden que el riesgo está latente, ¿no es cierto? El riesgo es la no acreditación, que es lo que debemos hacer nosotros, aplicar contingencias. Y el contingente es esto que ustedes están haciendo aquí, ¿no? Y lo que ustedes vayan a hacer en sus casas en el tiempo, independientemente que le dediquen, ¿no?, a este propósito de acreditación. Bueno, pues entonces, ya entrando un poquito en materia, yo quisiera ir hablando de pocos tópicos en realidad, sí, pero que tienen una profundidad bastante amplia. Tiene que ver primero con el gobierno de seguridad de la información, ¿sí? Vamos a hablar de gobierno de seguridad de la información, no de gobierno de TI, porque eso ya es un poquito fuera de contexto, ¿no? El gobierno de TI, en cambio, involucra la gestión de seguridad de la información. Entonces, la seguridad de información o la gestión de esta es prácticamente una cosa muy particular dentro del gobierno de tecnologías, ¿no? Entonces, el gobierno de seguridad de la información, vamos a hablar un poco de lo que propone la ISO 27001, lo que el ciclo PDCA es y cómo este ciclo se transforma, ¿no es cierto?, en un proceso de gestión. La gestión del riesgo, de lo que habíamos hablado el día de ayer, ¿por qué es importante gestionar riesgos? Y de cierta forma ver un poquito de cómo se gestionan estos riesgos, ¿sí? El tercer punto es programa de gestión de seguridad de la información, ya establecer este programa, ¿no?, desde el punto de vista de desarrollo del programa, ¿sí?, y de gestión de este programa. Recuerden que el PDCA tiene 4 puntos importantes, ¿no?, que era la planificación, la ejecución, ¿sí?, la verificación o, digamos, el control, ¿verdad?, y la mejora continua, prácticamente el ajustar cualquier cosa que esté defectuosa en nuestros procesos y llevarlos a la el proceso del ciclo de Deming, el ciclo PDCA que les hablaba el doctor Santoro y el cual yo les hablaba el día de ayer también, ¿sí?, es un ciclo que apunta a la calidad total, ¿no?, que apunta a la mejora continua, a procesos de calidad, ¿sí? Entonces, miren, estas normas, estos estándares se van complementando de algunas prácticas de gestión que tienen que ver, obviamente, con la calidad de las cosas que nosotros hacemos en la empresa. Y, por último, hablaremos de lo que nos preocupa, los incidentes, los imprevistos, ¿no? El incidente que pueda pasar que a Ecuador no le vaya bien en la tarde, ¿no es cierto? Sí. Entonces,
está ahí. No les digo que nos va a pasar, ¿no? Hay que ver qué contingencias hay aplicado el técnico y los jugadores, ¿no? Para evitar ese incidente catastrófico y triste para todos nosotros, ¿ya? Entonces, el último punto será la respuesta y gestión de incidentes, ¿ok? Entonces, empecemos hablando del gobierno de seguridad de la información, ¿sí? Entonces, esto que les hablaba, ¿qué es la norma 27001? ¿Qué es esta norma? ¿Qué es esta famosa norma? Entonces, quisiera justamente hablar un poco de esto, ¿sí? De esta, no, queremos que sea un precio. Recordemos un poquito mientras se nos habla la presentación que esta norma, como decíamos el día de ayer, propone, ¿no es cierto?, un proceso documentado, metodológico, ¿ya?, basado en gestión de riesgos y que propone, ¿no es cierto?, controles de seguridad para gestionar de mejor forma todos los dispositivos, todas las políticas, las normas que nosotros tengamos en la empresa para proteger la información, ¿no? Entonces, es justamente a lo que nos vamos a enfocar, esto que le sucedió. Bueno, entonces, esto lo he tenido aquí online. Entonces, vamos a hablar de la 27000, ¿no? Entonces, esto tiene un origen de alguna serie de estándares que empezaron, ¿sí?, desde el año 95 con las normas británicas de 7799. Y como ustedes pueden ver, con el paso del tiempo, esta norma fue evolucionando hasta lo que se conoce hoy en día como la norma 27001, ¿sí? Esta norma está conformada por algunas normas, se le conoce como familia de normas, ¿sí? Tiene la parte introductoria, tiene una parte específica que hace referencia a los controles, tiene una guía de implementación, ¿sí?, e incorpora otros estándares para auditoría del estándar, ¿no? Entonces, ¿por qué se creó esta norma? ¿Ya? Primero, como ustedes pueden darse cuenta, toda información, habíamos dicho, se convierte en un activo. ¿Ya? Todo tipo de información, no solo los computadores, sino también la información que se maneja en la empresa, incluyendo el conocimiento de las personas, ¿sí? Entonces, esa información, como está usualmente, ¿no es cierto?, guardada o resguardada en medios electrónicos, medios magnéticos, requieren que estos repositorios, estos medios sean protegidos, ¿sí? ¿Y por qué? Obviamente porque estos datos, estos documentos, sistemas de información, esta información, ¿sí?, va a apoyar todos estos hacia la toma de decisiones, ¿ya? Es decir, que sin información, ya las empresas no van a tener un norte, no van a poder tomar decisiones con respecto a las estrategias que ellos quieren proponer, ¿sí? Entonces, por eso que la información es valiosa, ¿ya? Si una empresa, por ejemplo, tiene sus departamentos bien definidos, pero sus procesos no están documentados, si no se maneja información, y si esta información no está protegida, la empresa va a empezar a quedarse rezagada, ¿sí? Es como decirles, ¿no?, ustedes quieren poner una empresa y que no tengan, digamos, ninguno de sus empleados salir a internet, ¿ya? Hoy en día una empresa que no está conectada a internet, no está en nada, no tiene ese servicio básico, ¿verdad? Antes, para funcionar una empresa, ¿qué necesitaba? Agua, luz, ¿no es cierto?, y teléfono, ¿ya? Y digamos, antes del teléfono quizás solo el agua y la luz, ¿ya? Pero hoy en día, ¿no es cierto?, la internet, los sistemas de información son un activo necesario. Es por eso que todas las empresas que quieran tener una ventaja competitiva, recuerdan ese término que hablaba el doctor Santoro, ¿no es cierto?, la ventaja competitiva, que se necesita, obviamente, ser apoyados, estar apoyados por la tecnología, ¿sí? Y al hablar de tecnología estamos hablando de activos de información, y al hablar de activos de información, ¿sí?, hablamos de amenazas en contra de estos, ¿no es cierto?, y necesitamos protegerlos. Eso, recuerden, ese es el enfoque que tiene esta norma en general. Como les habíamos comentado antes, ¿no es cierto?, en la clase anterior, el resultado de esto es un proceso documental, metodológico, orientado a objetivos de seguridad y de gestión de riesgos, y es adaptable para todo tipo de empresa, ¿sí? Porque algo curioso de esta norma es que los controles que esta norma propone son los mínimos que una empresa debería considerar implementar, pero tampoco es una obligación implementar todos ellos. Entonces la norma dice, mire, le damos estos controles, usted seleccione de acuerdo a sus necesidades cuáles de estos ustedes quieren implementar, ¿sí? Entonces uno selecciona de acuerdo al presupuesto, de acuerdo a lo que tenga, ¿no es cierto?, va seleccionando los controles de seguridad. La propuesta inicial, como es un proceso, como ustedes ven, documental, metodológico y que está enfocado a la mejora continua, ¿cuál es el objetivo de esta norma? Es que la empresa futuro
pueda seguir mejorando, incorporando más controles y vaya perfeccionando los ya existentes, ¿ya? No es algo que la norma 27001 o el proceso PDCA no es algo que ustedes van a implementarlo hoy, ¿ya? Y se lo van a olvidar mañana. Es algo que necesita ser revisado, que necesita estar documentado y que necesita obviamente ser perfectible en el tiempo. Recuerden que todo sistema es perfectible, ¿sí? Incluyendo los procesos. Entonces no es algo que ustedes simplemente, como cuando hacen un software, ¿no? Quizás estén más familiarizados con ese ejemplo. ¿Qué es lo que hacen con el software? ¿No? Generan los documentos de análisis, de diseño, ya documentan todo el código, entregan el software y se acabó. ¿Qué tal si ese software necesita mejoras? ¿No? Ustedes no van a poder seguir utilizando los documentos viejos, van a tener que ir actualizando sus diseños, ¿verdad? Pues lo mismo sucede acá, ¿sí? Entonces no se olviden de que es un ciclo perfectivo. Voy a hablar de los estándares, los fundamentales, los que están compuestos de esta norma para la implementación del SGCI, o ustedes van a encontrar en inglés como ISMS, ¿no? ¿Qué es de las siglas de SGCI? Sistema de Gestión de Seguridades de la Información. Cuando yo les hablo de sistema, muchas personas piensan que esto es un software, ¿sí? Recuerden lo que les comentaba la vez anterior, no es un software. El sistema que estamos hablando es prácticamente un conjunto de procesos, ¿sí? Que puede estar apoyado por empresas, por herramientas de software, sí, es algo muy distinto, pero no es un software, ¿sí? Como ustedes van a darse cuenta, aquí dice que el proceso es documentado. O sea, lo que este proceso sí tiene es una serie de documentos. ¿Ya? Las personas que han sido estudiantes míos de gestión de seguridad informática aquí saben de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, es un conjunto de documentos, ¿no? Que no fue sencillo producir, ¿no es cierto? ¿Ya? Es complejo hacer estas cosas, ¿sí? Para 3 o 4 controles que acabamos haciendo, imagínense para el resto de controles, ¿no? Porque son algunos de estos, ¿sí? Entonces, esta norma, miren, la 27000, bueno, está en la versión 2009, ya tenemos una versión más actualizada, ya salió las versiones del 2013 en adelante, inclusive. Y existen revisiones de esta norma que han incorporado, según tengo entendido, no la he leído la actualización, pero que consideren sus controles lo que es la cloud computing, ¿sí? O sea, los controles que podrían afectar o que podrían favorecer, ¿no es cierto?, una estrategia de cloud, ¿sí? Bueno, pero el enfoque sigue siendo el mismo, ¿no? Fue publicada, bueno, esta norma en el mayo de 2009, ¿sí? Tiene una visión general de la serie, como ustedes pueden ver, va a describir la introducción del SGCI, el modelo PDCA, términos y definiciones. Es decir, que esta norma, ¿ya?, que es esencial que la lean, ¿ya?, que les sugiero que la lean, les va a permitir a ustedes conocer lo que es un SGCI, cuál es la terminología que se utiliza en seguridad de la información, ¿sí? Y a familiarizarse con el proceso PDCA, lo que se quiere lograr. Es decir, que esta norma es prácticamente la introducción. Para cualquier persona que quiera implementar un SGCI o conocer acerca de un SGCI, ¿qué es lo que debe hacer? Leer esta norma, ¿sí? Entonces, una de las recomendaciones es para ampliar su conocimiento con respecto a seguridad de la información, deben leer esta norma, ¿sí? Ahora hablemos de la segunda norma, la 27001. Esta es la norma certificada. Con esta norma es la que las empresas se certifican, ¿sí? Contiene todos los requisitos de la SGCI, pero esta norma ya es una descripción más formal de los controles, ¿sí? No dice cómo implementar, pero provee una guía hacia los controles, ¿no? Describe los controles, ¿sí?, los objetivos de este control y los controles también que forman parte de un control superior, que son controles, objetivos de control de seguridad de la información. Entonces esto permite, esta norma, describir esos controles que en el anexo 1 están ahí listados, ¿sí? Objetivos de control y controles, ¿ya? Y esta norma lo que exige para la certificación es que se debe argumentar y evidenciar sólidamente la aplicación o la no aplicación de estos controles. ¿Eso qué significa? Que lo que ustedes adopten debe estar soportado por evidencia. A ver, ¿quién ha implementado controles criptográficos? Sí, mire, aquí está la política, ¿no? Entonces ellos no le van a preguntar al jefe de sistema, se van a ir donde el empleado, le van a decir cuáles son, ¿cierto?, la estrategia de criptografía que ustedes tienen aquí en la empresa. Ah, no sé, dice. ¿Qué sucede? Aquí está el documento, pero no cumple con el control. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos principales de esta norma, ¿sí?, es que las empresas no solo creen estos documentos, sino que los socialicen. Eso significa que cada empleado, desde el gerente, ¿no es cierto?, hasta el señor guardia, ¿no es cierto?, conozca ese estándar, ¿sí? Es decir, todos en la empresa.
conozca el consejo, el mensajero, la secretaria, el jefe de TI, el jefe de recursos humanos, todos conozcan que hay un SGCI y que existen estas normas que se deben seguir. Si es que estas normas no están socializadas, simplemente no se pasa la auditoría, ¿ya? Y no se certifica. Ese es el asunto, ¿no? Entonces, ¿qué persigue esta norma? Que los controles no solo se queden en una serie de conceptos o papeles, ¿no? Sino que esto se vuelva parte de la cultura organizacional, ¿ya? Ya vamos a ver algunas de las normas y algunos controles que nos hablan de esto. Ya, la 27002 es una guía de buenas prácticas. Describe los 39 objetivos de control, ¿ya? Y los 133 controles de seguridad de la información. Son 133 controles. Nosotros en nuestro curso hicimos 4 o 5, me parece, ¿no? Pues imagínense, son 133, ¿ya? Entonces las empresas usualmente seleccionan algunos de estos. Sí, recuerden que inclusive si es que no seleccionan estos, tienen que ustedes justificar a los auditores por qué no están considerando ese control, ¿ya? Estos controles están agrupados en 11 dominios. Voy a hablar de los principales y los que más nos competen, ¿ya? Primero, política de seguridad. ¿Qué es lo que busca un SGCI? Primero, identificar objetivos de seguridad de la información en la empresa. Eso quiere decir que ustedes van a tener que conversar con la alta gerencia y ponerse de acuerdo en los objetivos de seguridad, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta norma parte de una estrategia. Si es que no existe estrategia de seguridad de la empresa, simplemente no se puede implementar una SGCI. Entonces parte siempre de objetivos de seguridad, porque estos objetivos de seguridad van a tener que estar plasmados en todas las políticas, procedimientos que ustedes implementen y obviamente también reflejados en la política de seguridad general de la empresa, ¿sí? Entonces este primer control, digamos, primer dominio propone un documento de política de seguridad, propone revisiones periódicas a las políticas y no solo a la política, o sea, no solo se dice en el documento, este documento va a ser válido hasta tal fecha, ¿sí? Sino que también dice, ¿no es cierto?, vamos a elaborar evaluaciones continuas o evaluaciones internas de seguridad cada tanto tiempo, vamos a hacer una evaluación interna cada tanto, ¿ya? E inclusive vamos a llamar a auditorías externas cada tanto tiempo, ¿sí? Entonces esto, como ustedes ven, ya no se queda en un documento, sino que es un compromiso que se adquiere. Es por eso que la norma establece y exige que exista un compromiso de la gerencia para implementar un SGCI. Ahora hablemos de otro dominio, organización de seguridad de la información. Esta organización considera dos aspectos importantes, internos y externos. ¿Por qué internos y externos? Porque usualmente las empresas solo ven lo que tienen casa adentro, ¿sí? Uno que usualmente hace en sus casas, ¿no? En nuestras casas, ¿qué hacemos? Le tenemos limpia por dentro, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Por fuera puede estar la pintura ya dañada y necesitamos quizás cambiar el tejado, ¿sí? Entonces, usualmente vemos lo que está adentro, mientras adentro esté bonito, lo de afuera no importa, ¿ya? Pero eso también implica un riesgo, porque como ayer yo les indicaba, las empresas hoy en día, ¿qué es lo que están haciendo? Ya establecen alianzas estratégicas, tratan de globalizarse, ¿no? Establecer oficinas en otros países. La internet facilita para eso, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Cumplo con las regulaciones de otro país X, ¿no es cierto? Abro una página web y contrato gente de allá. Con que yo cumpla con las obligaciones tributarias de ese país y que tenga una oficina representante en ese país, ya cumplo todos los requisitos y mi empresa ya dejó de ser, ¿no es cierto?, nacional, sino ya se convierte en internacional, multinacional, transnacional. Y a veces oímos transnacionales y nosotros pensamos que son empresas grandes como la Coca-Cola y todo esto, ¿no? Pero no es así. En la práctica, ¿sí?, una pyme inclusive puede ser ya o puede entrar al ambiente transnacional. ¿Por qué? Porque ya sus operaciones no solo están basadas en el Ecuador, ¿no? Ya puede estar en Colombia, en Perú, ¿no es cierto?, Estados Unidos, ¿sí? Entonces, por esa misma necesidad, ¿ya?, mi información ya no solo va a ser mía, sino que ya voy a tener que compartirla con otra gente. Ya va a salir de las leyes ecuatorianas, ya va a estar sujeta a otras leyes, ¿no es cierto? Entonces el riesgo se vuelve más alto. Si lindo es tener, ¿no es cierto?, oficinas en todo lado, lindo es tener, por ejemplo, las páginas del gobierno del Ecuador en Estados Unidos, ¿verdad? Y de repente llega el hacker, hackea por ahí, por accidente le tocó una de nuestras páginas y acá piensan que prácticamente estamos bajo un ciberataque, ¿no es cierto?, de gente que quiere callar al gobierno y tantas cosas que se salieron por ahí, ¿no? Sí, puede haber tenido algo de razón, pero en la práctica nunca nuestras páginas deberían haber estado en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son del gobierno ecuatoriano. ¿Cómo vas a comprar un hosting a ponerle, por ejemplo, una página de gobierno en Turquía? Ah, es que el hosting es barato ahí.
Sí, no, pero allá no existen leyes informáticas. Si acá nuestra ley informática es bastante débil, esos países que son paraísos, digamos, para los cibercriminales, imagínense, ¿no? Entonces es por este motivo que debemos considerar ambos aspectos de gestión. Interna, como les había comentado, debe haber un compromiso de la gerencia, debe haber una coordinación interna con estos roles, debe haber autorización para uso de instalaciones y de hardware y algunos otros aspectos que deben considerarse en la parte interna, ¿sí? Si es que vamos a hablar ahora de la parte externa, debemos identificar también riesgos atados a terceros, porque hoy en día, ¿no es cierto?, ¿cuántos tienen o utilizan servicios de cloud? ¿Ya? ¿Quiénes utilizan? No utilizará el Google Apps, el Apple Store y todo eso. Ya todos estamos, quieren o no quieren, estamos en la nube. ¿Cuántos tienen correo electrónico de la cuenta? ¿No? ¿Sí ven dónde está el correo alojado ahora? Que es Office 365, ¿no es cierto? Entonces ya nuestra información ya no está en la de Jeep, ya está en un servidor de Microsoft, ¿se dan cuenta? Entonces la cloud, las nuevas formas que se está proponiendo para hacer negocios basados en tecnología están cambiando y por lo tanto los riesgos atados a esos contratos deben ser identificados, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Ayer me comentaban, ¿no es cierto?, un caso lamentable, que como ahora es obligación, ¿ya?, que todas las empresas públicas, si quieren tener servicios de cloud, contraten con CNT, ¿ya? CNT les dice, verá, como es obligación, este es mi SLA. Si quiere, contrate, si es que no, tiene su problema. ¿Les parece eso justo? ¿Sí? Es una competencia desleal, ¿ya? Porque puede ser que el SLA sea completamente inseguro, ¿no es cierto?, y que los parámetros de contratos sean completamente inseguros, ¿ya? Y por el hecho del decreto presidencial, las empresas públicas deben poner la información de sus instituciones en una nube insegura. Imagínense la preocupación para mí como ciudadano, mis datos están en una red insegura. ¿Y cómo yo le reclamo a Minatel? Pues que reclámele al CNT, pues, porque ellos están dando el servicio, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad? Ese es el problema más grande que afecta hoy en día a todos los servicios de la nube, ¿sí? Ok. Otro dominio, la gestión de los activos. Debemos entender que, como les decía, ¿no?, hay activos, el conocimiento, la información, los servidores, las aplicaciones. Tenemos dos tipos de activos en este caso. Si hablamos de documentos y cosas físicas, ¿no es cierto?, hablaremos de activos tangibles, ¿sí? Y también de activos intangibles, como una base de datos, por ejemplo, ¿ya? Las empresas usualmente le dan valor a los activos tangibles porque es lo que ven, pero se olvidan un poco del valor intrínseco que tiene el activo intangible. ¿Cuánto cuesta una base de datos? ¿Sí? Entonces no hay una forma de medir el costo de una base de datos. Mucha gente se le pone precio por el valor de la información, otros le ponen precio por el tamaño o el volumen de información que se tiene almacenado, ¿sí? Pero en realidad la información no tiene un valor tangible que pueda expresarse adecuadamente, ¿no? Entonces es por eso que, como se prefiere no meterse mejor en problemas de esto, de cuánto costará una base de datos, se deja muchas veces de lado estos activos, ¿ya? Pero según la norma se nos pide o se exige que se lleven inventario de estos activos, que se asignen responsables, ¿sí?, y que se mantengan registros de propiedad y uso de estos activos, quién está custodiado, quién está custodiando este activo, quiénes acceden a estos activos, ¿no es cierto? Recuerden que hablábamos ayer de la convergencia, ¿no? Tokens de seguridad que nos permiten saber quiénes entran y quiénes salen de la empresa, quiénes acceden a cierta área, ¿no es cierto?, quiénes salen de esa área, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, todo esto, lo que vimos ayer, hace sentido si es que le ponemos desde el punto de vista de gestión. Hablemos ahora de los recursos humanos, ¿ya? Muchas personas, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hacen en las empresas? Con que la persona sepa programar, como que el señor sea bueno con base de datos, venga y trabaje con él, ¿sí? ¿Qué dice la norma? Se debería hacer una entrevista, ¿no es cierto?, se debería hacer un filtrado de empleados, screening es el nombre en inglés, ¿sí? De forma que yo sepa no solo lo que el empleado puede hacer en mi empresa, sino también lo que ha hecho en otras empresas, ¿no? Lamentablemente hoy es ilícito solicitar los antecedentes penales del empleado, ¿ya? Pero a través de la aplicación del dato seguro, una empresa, ¿no es cierto?, puede consultar esos antecedentes, ¿ya? Si es que la persona, por ejemplo, ha sido despedida en un trabajo por deshonesto, por feriar, por ejemplo, información de los clientes, yo creo que no le quisieras que sea DDA, ¿no es cierto?, en un banco donde están las bases de datos de tantas personas ahí, ¿sí? Entonces, por más bueno que sea el señor en base de datos, no tiene el perfil personal, profesional, ético para cumplir con ese puesto, con ese cargo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la norma? Asegúrese
de que antes, durante y después de una obligación contractual, usted conozca a su empleado, ¿sí? Sepa con quién está trabajando, eso es lo que nos obliga, ¿no? Y aún así, cuando el empleado se vaya, asegúrese de que usted le revoque todos los permisos de ese empleado, que le devuelva todos los activos que tenía bajo su custodia, ¿no? Entonces son cosas importantes que propone la norma. Seguridad física y del medio ambiente. También, ¿qué hacemos los informáticos? Con que mi servidor esté bien y no se caiga, ¿no es cierto? El resto no importa, ¿sí? Nada más importa, como dice la propaganda del mundial, ¿no? Pero acá en seguridad no es que nada más importa. Todo está interrelacionado y tenemos aspectos físicos con aspectos medioambientales. No hablo del medio ambiente en el asunto de la naturaleza, ¿no? Sino el medio ambiente corporativo, ¿sí? Por ejemplo, áreas críticas de la empresa, especialmente cuando todos los empleados, ¿no es cierto?, tienen dispositivos móviles, ¿sí? Hay empleados que tienen la computadora de su trabajo simplemente porque está ahí, ¿no? Llegan a su oficina, se sientan, abren su laptop, desconectan el cable de red, pues conectan a su laptop, ¿cierto? Y trabajan desde ahí. El empleado está trabajando en eso, cierra el laptop, va hacia afuera, ¿no es cierto? Y en la esquina ya le mandaron la competencia que le salten y le roban la computadora, ¿sí? Al otro día su patente ya se robó la competencia, ¿no? Y esto que les hablo pasa, ¿verdad? ¿No? La competencia desleal entre las empresas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La información que ustedes tenían en su empresa ya salió de su control. ¿Cómo controlamos el uso de dispositivos móviles, incluyendo laptops, ¿no es cierto?, tablets, celulares, ¿no?, todos los smartphones hoy en día, ¿sí?, para evitar de que información sensible para la empresa salga de la misma sin control? Entonces, por eso que es necesario establecer estas políticas de seguridad física y medioambientales, ¿no? Gestión de comunicaciones y operaciones, ¿no? Aquí voy a hablar de algo bastante importante. Aquí, como ustedes pueden ver, dice medios físicos en tránsito. ¿Qué sucede? Por ejemplo, si un banco, ya, como ustedes ven, los bancos tienen unas políticas de backup de información. Ellos sacan la información empresarial, ¿no es cierto?, y le envían a un custodio fuera de la empresa, ¿ya? Se deben establecer procedimientos para ello garantizar que la información sea recolectada de forma segura en el origen y en el tránsito sea protegida, y cuando llegue al destino también sea recolectada de forma segura. ¿De qué me sirve, por ejemplo, si yo firmo un contrato con una empresa de custodio X, ¿no es cierto?, y que yo tengo todos mis controles de seguridad, digamos, fiables de mi empresa? Si no me aseguro del riesgo que puedo correr al entregar información hacia otros, ¿sí?, ¿cómo yo garantizo que la misma celosía o cautela que se tome en esos activos de que estoy enviando a custodiar sean de la misma forma en la otra empresa, la amistad prestando el servicio, ¿sí? Entonces, esto es bastante importante, enviar por teléfono. ¿Qué información yo puedo enviar por correo electrónico y qué información necesito que el cliente cara a cara solicite? Si han visto que los bancos, ¿no es cierto?, esta información no la puedo entregar, tienen que acercarse al servicio al cliente, ¿no? Si imagínense si todo se diera por teléfono. ¿Sabe que me olvidé la clave de la tarjeta del cajero, ¿no? No, verá, su PIN es ¿no? Imagínense, ¿no? No estoy viendo si realmente es el cliente. Entonces existe un problema y entonces necesitamos nosotros definir esas líneas de comunicación. Otros dominios, controles de acceso, que es lo que hablamos bastante el día de ayer, ¿sí? Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas, que es lo que obliga a la norma, que tengamos ambientes, ¿no? Desarrollo, prueba y producción, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen usualmente las empresas? Todo desarrollan en el ambiente de producción, implementan un cambio, ¿no es cierto?, y se prueba la aplicación y los clientes están parados y el negocio no se mueve, ¿no? Y se pierden minutos, y se pierden horas, y eso significa dinero para la empresa, ¿ya? Entonces, por eso que dicen, mire, tengo un ambiente de desarrollo, pruebas y producción, ¿sí? De forma que lo que usted desarrolle acá lo pueda probar en este ambiente de QA, que es similar al que está en producción, ¿ya? Y si es que alguna falla pasa aquí, producción siga, ¿no es cierto?, hasta que usted le estabilice esa nueva versión del software, ¿ya? Gestión de continuidad del negocio, ¿qué es lo que sucede si me va la luz? Si nos bombardean y se muere el nodo de Guayaquil, ¿no es cierto?, y yo tengo un nodo alterno en Cuenca, entonces yo tengo que entrar a producción allá, entonces hay que hacer simulacros de esto, ¿no? Entonces, todo eso establece la norma. Ya, conformidad. ¿Qué es la conformidad? Yo tengo normas, yo tengo regulaciones nacionales, tengo también regulaciones de una empresa que van a regular el comportamiento ético. Yo no puedo, por ejemplo, poner una política disciplinaria de recurso humano sin antes no conocer si es que me estoy yendo en contra de la ley, ¿no? Hay muchas empresas que dicen, ¿sabes qué? Si es que el usuario se le ve robando tal cosa, ¿no es cierto?, o enviando información confidencial, o sea, le despides ahorita,
Perfecto, esa es política de la empresa, pero el código de trabajo, ¿qué es lo que dice? Que necesitas 3 notificaciones por escrito. ¿Qué es lo que hace el empleado? Se va usted del trabajo, despido intempestivo, demandada a la empresa. ¿Por qué? Por tu negligencia, tu desconocimiento. Entonces, la conformidad, ¿qué es lo que dice? El SGCI debería estar no solo operando para proteger la información, sino que las formas de proteger esta información no afecten o no obstruyan las leyes o las regulaciones nacionales, internacionales, inclusive normativa interna de la empresa, ¿ya? Debe estar en línea con este SGCI. Si es que algo obstruye de lo que yo quiero hacer, entonces no es recomendable tomar esa medida. Entonces, por eso que dice, considere los aspectos legales, regulatorios, contractuales de la empresa, ¿sí? Ok, es una forma de estándares, ¿no? Del enfoque 27001. ¿Qué podemos decir entonces? Que esta es una serie de estándares de gestión de seguridad. Define un proceso metodológico documentado, orientado a objetivos y, como ustedes pudieron ver, requiere compromiso de la gerencia para su implementación. Se ajusta a las empresas de todo tipo y tamaño. Entonces, eso como una forma general de lo que hace este SGCI, ¿no? Este modelo. Ok, hablando de seguridad de la información, quisiera hablar también de esto de acá, el modelo PDCA, y cómo este modelo PDCA va a aportar a los objetivos del negocio. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante definir estos objetivos de seguridad de la información? Porque nos va a permitir no solo del objetivo, ¿sí?, desglosar a las diferentes actividades que yo debo cumplir para alcanzar ese objetivo, ¿sí?, sino que también me va a permitir alinear una estrategia de seguridad de la información con la cultura organizacional. Es decir, que cuando ustedes entran a trabajar en la Politécnica Nacional, por darles un ejemplo, ¿qué es lo que les dicen? Aquí tenemos este SGCI, estas son las normas de seguridad y usted como empleado debe acatar, ¿ya? Entonces usted debe saber que siempre debe aportar su identificación para entrar a cualquier dependencia, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en muchos edificios públicos, ¿no? Entra la persona, mire, es que yo soy el que trabaja en la unidad tal. ¿Qué dice el señor guardia? No, él no tiene ninguna lista de control de acceso. Entonces dice, bueno, así debe ser, no siga nomás. Entonces dentro resulta ser que no trabajaba ahí y llega y te empieza a vender calendarios. O vea, yo soy de la empresa de turismo no sé cuánto, ¿ya? Entonces imagínense, yo no sé, nosotros tenemos ahora un control de seguridad en sistemas, como ustedes han visto, ¿no? Yo no sé a mí cómo me llegó una publicidad de empresa de turismo a mi oficina abajo de la puerta. ¿Sí? O que te lleguen haciendo, entonces veas que venga a ver a tal persona y que te dejen pasar porque tienes que decirle a quién vas a ver, ¿no es cierto? O sea, debe conocerla bien de ahí y que te dejen publicidad por abajo de tu puerta, o sea, no es algo que sería aceptable, ¿no? Entonces, miren lo que es importante la cultura organizacional, ¿sí? Hablemos ahora del SGCI. ¿Qué es lo que hace este SGCI? Nos va a ayudar a gestionar el volumen de información corporativa. El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, sus siglas SGCI, va a permitirnos gestionar también los activos de información e identificar los riesgos que puedan impedir el correcto funcionamiento de estos. Y para poder conseguir esto, nosotros tenemos que establecer un modelo PDCA, que era justamente el que nosotros veíamos el día de ayer, ¿no? Y este modelo PDCA en la etapa de planeación lo que nos dice es que, miren, planeemos y preparemos. Entonces hay que tomar unas ciertas actividades que define esta norma para poder definir esta planeación del SGCI, ¿sí? Es necesario adquirir compromiso con la empresa. Los que fueron mis alumnos, ¿qué es lo que se requiere, no? Una carta que dice efectivamente la gerencia va a apoyar la implementación o el plan o la propuesta de implementación de este SGCI, ¿no? Pues con ese documento firmado uno empieza a tener acceso a qué cosa, a documentos estratégicos de la empresa, empieza a ensamblar propuestas, planes de negocio, casos de estudio, ¿sí? Y con todo eso al final se presenta un plan. Y con este plan, ¿qué es lo que dice? Miren, vamos a establecer, usar sistemas de control documental, vamos a utilizar open source, vamos a utilizar Alfresco, por decirlo, o vamos a usar equipos, ¿sí? Entonces, este sistema de control documental, ¿sí?, también nos va a permitir controlar todos los documentos internos de la empresa. También dice, vamos a aplicar estas políticas, ¿no? Entonces, prácticamente planificas todo lo que el SGCI va a englobar, cuál va a ser el alcance, a qué áreas va a ser aplicado. Solo va a ser aplicado para el centro de datos en Quito, no para el de Guayaquil. Vamos a empezar solo aquí. Entonces todo eso lo delimitas, identificas qué leyes, qué normativas podrían restringir en la implementación de un SGCI,
O sea, qué normas yo tengo que respetar para saber que lo que estoy haciendo no se vaya en contra de las mismas, ¿no? Y una vez que está, ¿no es cierto?, planificado en la fase de implementación, ponemos a producir este CGCI, implementamos los controles necesarios, ¿no es cierto?, compramos dispositivos de seguridad, sistemas de control biométrico y empezamos, ¿no es cierto?, a lo que fue puesto en papel como política, lo empezamos a poner en la práctica, ¿sí? Y empezamos a generar procedimientos para las personas. En la parte de verificación, ¿ya?, todo CGCI debe estar controlado por un, ¿cómo se llama?, por factores claves de desempeño. Ustedes deben haber escuchado a las personas que ya tomaron inteligencia de negocios, los KPIs, Key Performance Indicators, así se llaman. ¿Qué son esos indicadores claves de desempeño? Son objetivos medibles. Y cada cosita que ustedes ponen de seguridad, ¿no es cierto?, debe tener un objetivo medible. ¿Qué es lo que dice? Que en tanto tiempo, por decirles, voy a aplicar la política de controles de accesos biométricos, por decirlo, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo? Que en 6 meses, ¿ya?, los accesos no autorizados se reduzcan en un 80%. Lo único tolerable que vamos a admitir en esos 6 meses es que los accesos no controlados sean del 20%. ¿Sí? Y eso debido a que no pudimos contratar o comprar todos los dispositivos para implementar en todas las dependencias de la empresa, ¿no? Pero si es que al final de esos 3 meses, ¿qué es lo que sucede? Tengo un 25%, todavía no es aceptable el control. ¿Qué está sucediendo? Necesito controlar. Entonces yo reviso qué es lo que está sucediendo y mejoro y corrijo en la siguiente fase, ¿ya? ¿Qué es lo que hago? Mejoro las políticas, quizás mejoro los procedimientos y como ya mejoré acá en la fase de ACT, ustedes ven ahí, ¿qué me toca regresar? Otra vez a la planificación, a revisar que los cambios, ¿no?, se vean reflejados en el plan y otra vez los implemento y otra vez verifico y así continúo, ¿ya?, mientras dure ese GCI, que la idea o la intención es de que permanezca en la empresa, ¿no?, y se haga parte de la cultura empresarial. ¿Está claro? Entonces, por eso que es importante definir el modelo PDCA en función de los objetivos estratégicos de la empresa. Si yo no conozco, llego a la empresa, por ejemplo, si yo les pregunto cuál es la misión de la Politécnica Nacional, ¿quién sabe? Sí, ¿no es cierto? Ahí dice la misión es formar los países, ¿no es cierto?, los mejores profesionales que el país necesita en función de las necesidades del Ecuador, ¿sí? ¿Cuál es la visión de la Politécnica Nacional? Ser, ¿no es cierto?, una universidad de excelencia académica con estándares internacionales incorporados aquí en la universidad, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Qué es lo que se requiere que ustedes hagan también en la acreditación? ¿No? Que ustedes no solo den la prueba, van a llegar los evaluadores y dicen, a ver señor, dígame, ¿cuál es la misión de la Politécnica Nacional? ¿No? ¿Cuál es la visión de la Politécnica Nacional? ¿Cuál es el código de ética? ¿Se saben el código de ética? Respeto, dice, para uno mismo y hacia los demás, dice uno de los artículos del código de ética, ¿no? Entonces, miren, ya también tienen 3 lecciones: aprenderse el código de ética, la misión, la visión. No de memoria, pero sí entender el contexto. Para que el rato que les pregunten, no va a tener el evaluador a ver, sino que va a ver que en el contexto que lo que ustedes les transmitan esté ahí, ¿no? Pero si no leen, menos. Imagínense eso en una empresa, ¿sí? ¿Cuál es la visión? Es que no sé. Y le preguntan a la tecnología, ¿cuál es el objetivo estratégico de esta empresa para el año 2016, por ejemplo? O sea, déjeme preguntarle a mi jefe, ¿no? Ya regreso, espérese un ratito. Entonces eso no funciona, es por eso que necesitamos que en seguridad de la información estos objetivos, estas políticas, estos controles estén alineados con la empresa. ¿Está claro? No se olviden de esto, ¿sí? Este material, si ustedes lo quieren revisar más a profundidad, lo tienen, lo voy a poner a disposición de ustedes, ¿no? Ahora hablemos del plan y la política de SGC, ¿sí? ¿Qué es esto del plan de seguridad de la información? ¿Ya? Una vez que ya tenemos definidos objetivos estratégicos con respecto a la seguridad de la información, yo necesito definir esas políticas que me ayuden, ¿no es cierto?, a que todos mis empleados, incluyéndome a mí como jefe, ¿no es cierto?, lleguemos a ese objetivo estratégico, ¿sí? Entonces estas políticas no es algo que yo llego, me paro, saco un decreto presidencial, ¿no es cierto?, les doy a todos a que lo respeten, ¿sí? Como decía el presidente, ¿no? Todos apoyar a la selección, ¿eh? Entonces todos apoyar a la selección, ¿sí? Entonces sucede lo mismo acá en la empresa, ¿no? Cogemos una política, la creamos y tenemos que difundirla, ¿ya? Pero esto no tiene que venir por un decreto, es decir, por el miedo, ¿no? Vean, saben que hay que apoyar a la selección.
o hay que apoyar esta política desde que se inicia. Esto tiene que volverse en una acción de parte de los propios empleados. ¿Y cómo se llega a eso? Cuando se socializa y el empleado entiende y conoce el por qué es importante la seguridad de la información. Cuando el empleado entiende que no solo es porque la información de la empresa o la de mi jefe esté expuesta, sino que también la mía. Que si es que yo tengo un empleado que no es muy ético trabajando conmigo, ese empleado puede comprometer también mi seguridad, ¿ya? Que si yo, por ejemplo, trabajo para una institución, digamos, del Ministerio del Interior, y que yo llego y empiezo a tomarme selfies, ¿no es cierto?, a Twitter, a Facebook, dentro del data center, estaría revelando aspectos de seguridad importantes, que digamos que sigamos en guerra con Perú, por darles un ejemplo, que el enemigo podría tomar ventaja, pero ya tengo una foto de cómo hacer el data center por dentro. ¿Sí? Facebook es un arma social, es una red social que créanme cómo está utilizada para el espionaje y para el acoso de todo tipo. Es algo súper peligroso el utilizar especialmente Facebook sin responsabilidad, y especialmente en las empresas, ¿no? Como había el caso, por ejemplo, de un empleado que fue despedido porque como hay gente que les gusta postear hasta el momento en que me voy a la capacitación, salí de la capacitación, ¿sí? Voy a estudiar para el examen de competencia en específico, ¿ya? Entonces, como les gusta publicar todo en Facebook, ¿no es cierto? Una de estas personas publicó y dio datos o pistas en lo que estaba trabajando, en un proyecto de seguridad industrial para la empresa, y él lo publicó en su Twitter. ¿Qué hizo la empresa? Ah, mira, este trabaja aquí, entonces le pongo un following, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede con el following? ¿Sí? Empiezas a recibir todas las actualizaciones de esa persona. Cada vez, cada movimiento que la persona hace, tú ya lo conoces, ¿no? Entonces el follower, que ni siquiera tú le conoces, ¿verdad? Tengo 14,000 followers en Twitter. ¿Qué ves? ¿Cómo es? Tengo un amigo en la vida real, ¿sí? Pero tengo 14,000 en Twitter, de los cuales quizás el 70% no los conozco, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Uno puede revelar información personal y confidencial a un montón de desconocidos, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, ¿qué ha hecho Twitter? ¿Qué ha hecho más Facebook que Twitter? ¿No? Ha establecido círculos de privacidad, si se dan cuenta, que ustedes pueden decir, ya, te acepto como amigo, pero tú eres conocido, ¿no? O ya, te pasaste de conocido y ya somos más cercanos, ya te pongo al nivel de amigo, ¿sí? Después de unos 6 años, ¿no es cierto?, ya asciendes de categoría y ya eres amigo cercano, entonces ya te pongo en los friends, ¿no es cierto? Pero hay gente que muchas veces, ¿qué es lo que hace? Publica fotos, ¿no es cierto?, y la publica con público, a todo el mundo. Tener cuidado con lo que publiquen, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, están publicando alguna cosa de la empresa, difúndanlo en la red social de la empresa, pero no en Facebook. Entonces una persona fue despedida por esa negligencia, porque claramente la empresa decía que no se puede difundir información corporativa por medio de redes sociales. Entonces, ¿qué hizo el empleado? Infringió esa disposición. Entonces, le costó su trabajo, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, es necesario que estas políticas se socialicen, ¿no? Y este plan de seguridad de la información no solo establece qué políticas yo tengo que decir, cómo debería yo establecer estas políticas, sino también que permite o exige que se describa cómo vamos a evaluar los riesgos, ¿sí? ¿Qué metodologías? ¿Cuántos enfoques podríamos utilizar? ¿Qué enfoques teníamos? Ayer les decía, ¿qué enfoques tenemos para evaluar riesgos? A ver, cuantitativo y cualitativo, esos son los dos enfoques de gestión. Yo les había dicho que se recomienda que el enfoque cualitativo sea el primero que sea adoptado, ¿no? Pero tengo que describir esa metodología. Cuando lleguen los auditores que dicen, a ver, ¿y cómo evaluar riesgos? Mira, aquí está el plan de tratamiento de riesgos. Entonces, mira, aquí está la metodología, así medimos, ¿no es cierto? Y aquí está la matriz de cuantificación, y aquí está cómo nosotros clasificamos y categorizamos los riesgos. Entonces, es necesario definir esto también, ¿ya? Documentar los resultados. Eso quiere decir que, bueno, usted tiene la metodología, a ver, ahora déjeme ver los resultados de medición. Es que todavía no mide. Entonces, no, pues usted ya tiene un año con este documento, al menos ya debería, por lo menos, unas 2 evaluaciones de riesgos, ¿sí? Entonces tiene que haber una matriz en las cuales ustedes presenten, estos son los talleres que hicimos, estos son los riesgos identificados, estos son los altos, medios y bajos, ¿no es cierto? Estos riesgos bajos los hemos aceptado, ¿no es cierto? Y los hemos controlado, pero estos riesgos medios y altos están incluidos en un plan de tratamiento de riesgos y estamos implementando estos controles para mitigarlos, ¿sí? Entonces, eso es lo que se debe hacer en esta parte, documentar, bueno, el plan de tratamiento de riesgos, ¿sí? Ahora, la implementación, esta parte de la implementación es crucial, ¿no? Las preguntas usualmente en los reactivos no creo que les tomen de cómo se implementan los FCI, ¿ya?
porque eso tiene que ver ya mucho con la práctica, ya estando en la empresa, ya implementando el SGCI. Creo que el enfoque, al menos del que yo lo haría, ¿no?, es simplemente enfocarnos en la parte de la planificación, ¿sí? Lo que es el contexto del SGCI, cómo se evalúan los riesgos, ¿no?, cómo se cuantifican los riesgos, ¿sí? O sea, todo lo que tiene que ver con la etapa de planeación. La implementación, no tanto, ¿ya? Pero las personas, eso no significa que no puedan tener una pregunta de esas, ¿ya? Y en el caso de que tengan, ¿cuál es la recomendación? Lean la guía 27003. Yo voy a entregar el compendio de las normas técnicas ecuatorianas, las NTE-INE ISO 27001. Les voy a entregar a los compañeros también para que difundan estas normas, estas guías a todos ustedes. Al menos hasta por curiosidad los recomiendo. Simplemente revisen lo que va a haber ahí, ¿ya? Porque en cualquier momento les pueda tomar una pregunta que no vieron en estos talleres, ¿ya? Y es preferible que estén preparados, ¿no es cierto?, para ese posible incidente, ¿sí? Recuerden. Ok, para iniciar el plan necesitamos, como les decía, iniciar con la aprobación de la gerencia, definir prioridades de seguridad de la organización, definir el alcance preliminar. ¿Qué es esto del alcance preliminar? ¿Ya? ¿Dónde va a ser aplicado el SGCI? ¿Solo al laboratorio de la facultad? ¿O va a ser aplicado a todos los laboratorios de la Politécnica Nacional? ¿O solo a la unidad, a la Dirección de Gestión de Información y Procesos? ¿O únicamente, digamos, al centro de datos de aquí de SEC? ¿Sí? Entonces el SGCI necesita tener límites, necesitamos conocer dónde va a ser aplicado. De forma que, si es que solo es aplicado aquí en el SEC, por ejemplo, sepan todos los empleados de la Politécnica Nacional o los que visitan acá SEC, no, que acá tienen un SGCI. Entonces cuando salen del sistema, ¿no es cierto?, y entran acá, aquí están controlados por ciertas políticas, ciertas normas, ciertos controles de seguridad. ¿Está claro? Entonces hay que definir este alcance. Definir roles y responsabilidades, de esto ya vamos a hablar posteriormente. Es necesario conocer qué rol van a cumplir qué personas, ¿no es cierto?, dentro del SGCI, ¿sí? Porque pueden ser, como son responsabilidades de seguridad, no es que te van a contratar o pagar extra porque vas a tener que cumplir las políticas de seguridad. Esa es una responsabilidad que todos los empleados van a tener. Entonces es necesario que estos roles se definan, porque puede ser que, por ejemplo, ya cuando veamos la parte de gestión de incidentes, que ustedes sean partes del equipo de respuesta a incidentes. Y si van a formar parte de ese equipo, ¿qué van a tener que hacer ustedes? ¿Cierto? Tener responsabilidades y cumplir con esas tareas asignadas, ¿sí? Entonces el SGCI también tiene roles. Crear caso de negocio y plan de proyecto. ¿Por qué? Porque como todo proyecto, el SGCI necesita recursos, necesita tiempo y necesita dinero, ¿no? No es que el SGCI le dice, pongamos un SGCI, chévere, ya, está. Te va a tocar comprar dispositivos de seguridad, te va a tener que comprar, no sé, accesos biométricos, vas a tener, ¿no es cierto?, que mejorar toda la infraestructura tecnológica. Ah, pero que eso lo hagan los de informática. Ya, hacen los de informática, pero es una responsabilidad superior, digamos, añadida a lo que ellos ya tienen, ¿sí? Y no significa que eso no tiene costo. Pues, ¿cuánto le pagas por hora al técnico de informática en la unidad? Entonces, si te vas a demorar X horas, ¿no es cierto?, deberías multiplicar por el costo por hora y eso te daría un costo, ¿no es cierto?, de esta fase del SGCI o del costo total del SGCI. Entonces, necesita analizarse desde el punto de vista de recursos, ¿no?, de recursos, de tiempos, de costos, ¿no?, como un proyecto más. Definir alcance y límites de la política del SGCI, ¿sí? Ya. Requisitos de seguridad de la información, esto es importante. ¿Qué requiero para cumplir con este objetivo? ¿Sí? Pongamos, yo qué sé, implementemos single sign-on con Kerberos. Ya, chévere, ponle eso ahí en la política. No, pero ¿qué necesito? Comprar el servidor tal vez, establecer nuevos enlaces de comunicación, ¿sí? Y tener a alguien que trabaje sobre Kerberos, para que lo levante, lo configure y todo. Entonces no es algo que simplemente me lo invento, sino que yo necesito definir esos requisitos, ¿ya? Identificar activos dentro del alcance y límites, esto es importante, porque si yo digo que voy a proteger a los laboratorios de la Politécnica Nacional, necesito saber qué tienen esos laboratorios, qué es lo que voy a proteger, ¿sí? Entonces, acá tenemos un servidor de base de datos, acá tenemos esto de aquí, esto de acá, servicio de correo electrónico, ¿ya? Entonces, ¿a cuáles de estos yo los considero críticos? ¿A cuáles de estos debería proteger prioritariamente? ¿Cómo conozco eso? Evalúo riesgos, ¿cierto?
Y de acuerdo al impacto, ahí voy determinando, no es que el servicio de correo electrónico es vital para la organización. Aquí, por ejemplo, es vital ese servicio, ¿sí? Entonces, para darle más confiabilidad, mejor disponibilidad, es que se lo puso en Office 365, que a mí me parece una iniciativa excelente, ¿no? Porque aparte tenemos más capacidad de almacenamiento y los usuarios, también los estudiantes, están conectados a la universidad, ¿no? Entonces es importante determinar qué activos son críticos y cuáles no. Y como es importante, ¿no?, conducir la evaluación dentro del plan, ¿sí? No es que solo digo, vea, esto me va a costar, no, tengo que llevar resultados, tengo que crear una necesidad. Recuerda que yo tengo que convencerle al gerente que el SGCI es bueno. Si yo solo digo, vea, esto me va a... ¿Cuánto? $500,000, está loco, le va a decir, ¿no? Pero si yo le digo, mire, evaluamos la seguridad de la empresa y estos son los resultados. ¿A cuántos estudiantes no les llegó la carta que decía, estamos asustados de los resultados de riesgos que hemos tenido? Cuando entramos, sí, aquí no necesitamos eso, aquí estamos todo bien, ¿no? Y cuando sucedió, ¿no es cierto?, ya la evaluación de riesgos, le entregamos los resultados que les dijeron a sus compañeros. ¿No sabe qué? Nos han hecho caer en cuenta la importancia de la seguridad de la información en nuestra empresa, ¿sí? Entonces no hemos estado tan bien como creíamos, no estábamos, ¿no es cierto?, tan controlados o seguros como queríamos al inicio. Entonces la evaluación inicial de seguridad de la información es importante porque ustedes van a entregar un informe. ¿Usando qué? Metodología, ¿no es cierto?, de ethical hacking, analizando vulnerabilidades físicas y lógicas. Y con todo eso ustedes presentan un informe técnico. Y al director de hotel le dice, miren, esto es lo que usted tiene. Y al director, ¿no es cierto?, al jefe le dice, miren, estos son los resultados. Estas son las brechas de seguridad que encontramos y estas son las recomendaciones. Entonces, la que dice el jefe, oye, estamos mal. Sí, a ver, $500,000 me parece poco, toma 2 millones. ¿No? Pero en cambio ustedes van con un plan así hueco, ¿no es cierto?, sin hechos. El gerente va a decir $500,000. No, pues estamos pensando en comprar los carros nuevos para la movilización del personal, ¿sí? Mejor ahí compramos los carros, no quiero una camioneta, le decía. El SGCI eso no quiero, mejor la camioneta, ¿no? Entonces es importante que nosotros hagamos conciencia mediante la presentación de hechos, y es por eso que la evaluación de seguridad inicial es importante. Esta evaluación nos va a dar unos riesgos. Entonces, los riesgos menores, es decir, los que tengan impacto bajo, esos riesgos usualmente se controlan y si es posible se los mitiga en su totalidad, hasta el punto de que son muy imperceptibles. Pero los riesgos medios y altos, estos necesitan estar enfrascados en un plan de tratamiento de riesgos. Digamos que no existen controles, ¿no es cierto?, y se han perdido equipos de computación y algunos otros bienes debido a la falta de control de activos dentro de la institución, ¿sí? Si, a ver, controlemos eso, allá perfecto, pongamos 20 guardias en toditas las instancias para que me estén controlando. No, pues no es algo tan sencillo, porque es una responsabilidad adicional, te va a tocar negociar, ¿no es cierto?, con la empresa que contratas, la guardería. Aparte de eso, ¿no es cierto?, vas a tener que establecer turnos rotativos, porque no puede ser que el mismo guardia esté todo el tiempo ahí, por una sola razón. Debes desconfiar hasta de tu profesor. Y la norma, ¿qué es lo que dice? Los guardias deberían ser rotados cada cierto tiempo, ¿no?, para que no hayan amistades, ya sean con empresas con personas de afuera o con empleados. Oye, me olvidé la tarjeta de acceso, no seas malito, déjeme entrar. Sí, nomás vos eres enemigo, ¿cierto? Pasa nomás a los servidores, ¿no? Entra nomás, ¿sí? Y llega el empleado, como ya puse mi carta de renuncia, me voy a ir a la competencia donde que me pagan más, cojo una USB, le conecto, sí, me descargo la base de clientes y me voy llevando. Gracias, Panita, nos vemos, ¿no?, la siguiente semana. Y la siguiente semana el empleado ya se fue de la empresa, ¿sí? Entonces, por eso que es necesario que ustedes vean un plan. O sea, hay que poner esto, si vamos a implementar servicio de guardianía, ¿no es cierto?, ya a las áreas críticas, perfecto. ¿Cuánto nos va a costar eso? Entonces, este plan de tratamiento de riesgos es un poco más complejo. Porque aparte de poner tantos guardias, van a tener que poner controles de acceso biométricos. Y eso no es que cuesta una cosa chiquita, ¿no? Entonces necesitas sacar a licitar. Más que si tú trabajas en el sector público aquí en el Ecuador, ¿qué te toca? Hacer, ¿no es cierto?, los TDRs, sacar el portal de compras públicas y esperar que vengan los oferentes. O sea, no es como le vas a decir, ¿no es cierto?, al compañero llegarme a comprar unos 100 biométricos, ¿no? Te vienes volando, ¿sí? Hay que ir un proceso de licitación, de oferta, ¿no es cierto?, y ahí llega la empresa ganadora y empieza la implementación. Entonces, como ustedes ven, este plan de tratamiento no es algo que simplemente se lo propone, sino que es necesario medirlo, ¿no? Bueno, diseñar el SGCI es prácticamente tener bueno, esta parte de aquí, el diseño del SGCI es ya cómo va a estar
ya qué proyectos o subproyectos se desprenden del SGCI. El proyecto es del SGCI. Subproyectos pueden ser, por ejemplo, la implementación de controles de acceso biométrico, la mejora de la guardianía, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Pues como ustedes se dan cuenta, los que ya vieron gestión de proyectos, ¿sí?, ese proyecto ya no es un proyecto, se convirtió en ¿qué cosa? Un portafolio de proyectos. Está en un proyecto grande, ¿no es cierto?, dividido en proyectos más pequeños, ¿sí? Entonces, bueno, aquí simplemente yo le he puesto que estas actividades no las vamos a realizar, es porque era para mis estudiantes. No llegamos a la parte del diseño y implantación, solo a la planificación, solo a las actividades que les mencioné anteriormente, ¿ya? Y lo mismo para ustedes, que es la recomendación. Enfoquen, refuercen sus conocimientos en la parte de la planificación, lo que implica las actividades que les vi anteriormente, ¿no?, que vimos anteriormente. Pero no se descuiden de lo que tiene que ver con la implementación y el monitoreo del SGCI. ¿Está claro? Revisen un poco la norma. Ok. Y con esto tenemos esta pregunta. Dice, selecciona los objetivos de gestión de seguridad de la información. Opciones: calidad de servicio, autenticidad, confidencialidad, accesibilidad, integridad. ¿Qué dice? Selecciona. Entonces, las opciones son estas. ¿Cuáles serían? 2, 3, 5, ¿no es cierto? La respuesta es la D. La autenticidad, confidencialidad e integridad son los objetivos de gestión en la seguridad de la información. Recuerden que esta es una pregunta de todo ese capítulo, ¿sí? Entonces, para otros reactivos que los profesores seguiremos creando, no solo puede ser esto de aquí de lo que era de la norma, ¿no?, sino que van a haber conceptos como puede ser el de la organización, puede ser el plan y la política, ¿sí? Entonces es importante que ustedes dominen este tema. Revisen los sílabos de las materias, ¿cierto? Revisen los contenidos, revisen las bibliografías complementarias, la bibliografía principal y vayan adquiriendo ese conocimiento. Recuerden que esto no es de recitar, ¿no?, es simplemente de conocer, de estar familiarizados con el contenido del capítulo. Ok, pasemos al capítulo 2, que tiene que ver con gestión de riesgo de información. Ok, hablemos primero de las generalidades. Gestión y evaluación de riesgos, análisis, evaluación y control de riesgos, ¿sí? ¿Qué es la gestión de riesgos? Recuerden que había que definir una metodología de gestión de riesgos, ¿sí? Y ayer nosotros en tecnología de seguridad vimos que lo importante de la gestión de riesgos es seleccionar el enfoque, que sea cualitativo, cuantitativo, que ustedes van a aplicar. Pero además de eso, conocer el ciclo. Saber que yo tengo que identificar vulnerabilidades, saber que yo tengo que identificar amenazas, cuantificar los riesgos en función de su impacto y probabilidad, ¿no es cierto? Y al final, tratar de identificar y aplicar controles, ¿sí? Entonces, cuantificar el riesgo es complicado, porque los riesgos o las metodologías los van a ver desde distintas perspectivas, ¿sí? Riesgos financieros, pueden hacer calificaciones de riesgos por organizaciones o consultores, ¿ya? Evaluaciones cualitativas, o sea, esto puede ser abordado desde distintas perspectivas, ¿sí? El control de los riesgos radica en la prevención. Una empresa, ¿qué es lo que dice? Sí, nosotros sí gestionamos riesgos. ¿Qué hace? Evaluamos los riesgos cuando nos pasa alguna cosa, evaluamos por qué nos pasó, ¿no es cierto? Y aplicamos el control. Eso es simplemente prevenir, ¿no?, el riesgo. Pero una gestión va mucho más allá, porque no solo es el controlar, el identificar el riesgo, sino también tomar acciones proactivas, remediales. Eso quiere decir que aunque no te suceda nada en un determinado plazo de tiempo, tú estás obligado ¿a qué cosa? A evaluar los riesgos, ¿sí? Entonces va mucho más allá del control de los riesgos, ¿sí? Recuerden que ¿qué decía la norma? Necesitamos manejar, ¿no es cierto?, el riesgo no solo interno sino también externo. Por lo tanto, la gestión de riesgos, ¿sí?, necesita considerar a los asociados de outsourcing o a nuestros proveedores de servicios, ¿sí?, a los servicios en cloud también, asociados corporativos. Ahí está puesto signo de interrogación. ¿Ustedes qué creen? ¿Serán necesarios? Si yo tengo un socio, ¿sí? ¿Por qué sería necesario?
El socio también puede tener acceso a la información que está Claro, dando mutuamente. el socio también puede tener acceso a esa información. También es importante porque si es que el socio, por ejemplo, ya no gestiona riesgos, digamos, darle paso a un incidente de seguridad y se cayó todo su sistema de información y no me está procesando mis pedidos, por ejemplo. Digamos que soy una empresa de manufactura y mi asociado no gestiona adecuadamente los riesgos, ¿sí? ¿Qué le podría yo decir? Mira, para yo continuar con mis relaciones contractuales contigo, tú vas a tener que implementar un SGC. De lo contrario, me voy a buscar otro proveedor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mismo nivel de responsabilidad que yo te estoy dando a ti, que te estoy dando pagos oportunos y todo, ¿ya? Yo espero ese mismo nivel de responsabilidad con respecto al manejo de seguridad. Si es que cada vez que hay una brecha de seguridad se te cae el sistema y no puedes procesar mis pedidos, yo estoy perdiendo millones de dinero ahí, millones de dólares, porque no despachas los pedidos, ¿no? Entonces es necesario coordinar qué cosas van también o deben estar comprometidos los proveedores, ¿no? ¿Qué más? Un riesgo también, sí se oye lindo, ¿verdad? Que es necesario gestionar los riesgos, que controlar, pero en la práctica el riesgo puede costar más, ¿sí? Puede tener un tiempo de solución incrementado, puede exigir que toda la infraestructura tecnológica sea cambiada, ¿no? Entonces, este riesgo prácticamente nace de una incertidumbre presente en cualquier proyecto, incluyendo el del SGCI, ¿sí? ¿Qué riesgo yo voy a tener el hecho de que yo involucre o yo ingrese un nuevo sistema de información? ¿Ya? ¿Qué riesgo el hecho de que abra una nueva área, por ejemplo, dentro de la empresa? ¿Sí? Entonces, todos estos riesgos deberían ser considerados, ¿no? Regresamos al ciclo, recuerda. Tenemos una vulnerabilidad, necesitamos identificar amenazas, cuantificar, ¿no es cierto?, el riesgo en función de impacto y probabilidad y establecer las contingencias respectivas, ¿sí? Recuerda que la vulnerabilidad era una debilidad, ¿no es cierto?, en un sistema de información, y no solo en los sistemas de información, sino también en el recurso humano, inclusive en las redes de datos, ¿ya? Entonces, todas estas vulnerabilidades pueden tener consecuencias en caso de que una amenaza explote esta vulnerabilidad. Entonces, es necesario conocer primero qué vulnerabilidades estoy expuesto, ¿sí? Saber cuáles son las amenazas que podrían explotar estas vulnerabilidades, ¿ya? Conocer si es que esta vulnerabilidad se materializa, qué impacto me va a causar, qué sistemas se van a ver comprometidos, qué operaciones, ¿no? Y una vez identificado esto, saber qué acciones, qué contingencias le voy a tomar, ¿ya? Ahora, usualmente, ¿qué es lo que se dice? Si yo aplico una contingencia, yo puedo mitigar el riesgo. Ahora, en la práctica, ¿cuánto o en qué porcentaje voy a mitigar el riesgo? Una contingencia bien aplicada en un riesgo que es bastante difícil de controlar, ¿sí?, tendrá un porcentaje de mitigación bastante alto, dejando, digamos, dependiendo del riesgo y también de la aceptación del riesgo que tenga la empresa, podríamos decir, por ejemplo, que aplicada una contingencia de riesgo de un 80% se redujo a un 15%, ¿ya? Entonces, a pesar de todas las contingencias que podamos tomar, si es que un riesgo ya se reduce a un porcentaje aceptable, ese 15% se considera o se le llama un riesgo residual. Es el porcentaje de riesgo que la empresa va a asumir, ¿sí?, como aceptable, ese margen de riesgo. ¿Por qué? Porque a pesar de todos los contingentes que hemos tomado, ya ese riesgo no lo vamos a desaparecer, va a seguir presente, pero es preferible tener un 15% a tener un 80%. ¿Sí estamos claros? Entonces, ese riesgo se le conoce como residual. Entonces, ahora veamos las fases. El análisis de riesgo, ¿no es cierto?, la evaluación, el tratamiento y el control. Eso con respecto a la gestión, ¿sí? Entonces, hablemos justamente de la parte de análisis de riesgos, ¿no? Para gestionar el riesgo, justamente cuando veamos en gestión de incidentes, ¿sí?, es necesario dentro de las empresas establecer un comité o un grupo de respuesta a incidentes que se le conoce como CSIRT, ¿no? ¿Qué es el CSIRT? No es más que las siglas de Computer Security Incident Response Team. Ese es el nombre. Equipo, ¿ya?, de respuesta a incidentes, ¿sí?, de seguridad de la computación, ¿no? Más o menos es las siglas en inglés, la traducción en inglés y español.
En español, más sencillamente se le conoce como equipo de respuesta a incidentes, ¿ya? Y este equipo de respuesta a incidentes, una de sus responsabilidades es la gestión de los riesgos. Como en la gestión de riesgos va a tener que hacerse periódico, ¿sí? No es una actividad que va a requerir que tengamos un cuerpo técnico empleado únicamente para esto, ¿sí? El C se va a reunir y cada cierto tiempo va a evaluar los riesgos, ¿no? Va a necesitar que se asignen responsabilidades, inclusive hasta presupuesto de esto, ¿ya? Tiene que generar plantillas para poder evaluar el riesgo, ¿sí? Debe medir esta metodología o definir esta metodología, perdón, definir la metodología de cómo vamos a evaluar los riesgos y obviamente qué roles y qué responsabilidades van a tener cada uno de ellos en esta etapa de gestión de seguridad, ¿sí? Usualmente se utiliza este enfoque de proyectos, ¿no? Al riesgo, así como existe un WBS, también existe un RBS o una estructura de descomposición del riesgo, el Risk Breakdown Structure, el RBS, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que trata esta estructura? Clasificamos los riesgos, ya sean técnicos, externos, organizacionales, administrativos, y definimos, ¿no es cierto?, sus categorías e inclusive ya elementos muy particulares del riesgo que podrían estar involucrados en cada una de estas. Es una forma de hacerlo, ¿sí? Otra forma es prácticamente tener talleres ya no tanto de especificación de riesgos, sino también de participación, ¿no? Podemos utilizar lo que se conoce como lluvia de ideas, ¿sí? ¿Se han hecho lluvia de ideas con un profesor? Nos llegan, ¿qué les dice? A ver, tengo esta definición, ¿qué les da a entender este concepto? Ustedes empiezan a dar un conjunto de ideas, ¿no? Y al final, con todas esas ideas grupales, se define, se llega a un consenso. Lo mismo sucede acá con los riesgos. Las técnicas de Delphi, ¿qué son estas técnicas de Delphi? Ruedas de validación, mesas de validación, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace, por ejemplo? Ustedes proponen una evaluación de riesgos, ¿sí? 5 personas de evaluar. Esas 5 personas salen, las siguientes 5 vienen, distintas del primer grupo, y validan lo que los primeros hicieron, ¿ya? Después de esas 5 salen, ¿no es cierto?, vienen otras y validan lo que estas personas, los anteriores, 2 hicieron. Entonces, al final, se tiene un análisis de riesgos filtrado y muy evaluado, ¿ya? Estas técnicas, como ustedes ven, requieren talleres, conversación, necesita tiempo la empresa para realizar este tipo de evaluación, ¿sí? Y cuando no se tiene eso, ¿qué es lo que usualmente se hace? ¿Ya? Elaboramos checklists, ¿no? Y empezamos, ¿no es cierto?, con conocimiento previo de otras empresas, inclusive de nosotros mismos, empezamos nosotros a calificar y evaluar y de cierta forma identificar qué riesgos han sido los detectados en los últimos 2 años, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué también se puede hacer? Análisis de supuestos. Se puede establecer escenarios y empezar a trabajar en función de esos escenarios. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si es que, a ver, yo compré enlaces redundantes para la empresa? ¿Qué pasa si se cae el enlace de Guayaquil? ¿Sí? ¿Entrará en operación el de Cuenca? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Probar, tengo que generar ese escenario, a ver qué es lo que sucede, ¿sí? Entonces uno planifica cuándo ese escenario va a ejecutarse. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Diagramas de causa-efecto, ¿no? Diagramas de flujos de procesos, diagramas de influencia. Podemos hacer también un análisis FODA, ¿sí? Un juicio del experto. Entonces contratan, por ejemplo, un consultor para que les ayude y les asista en la identificación de riesgos. Todo depende de la empresa, todo depende de cómo la empresa quiere enfocar o adoptar esta metodología o este paso importante, ¿sí? Si la empresa, por ejemplo, tiene los recursos, podrían ir por el hecho de los talleres, ¿no?, involucrando a todos, que sería lo ideal, porque al menos así te garantizas que todas las personas entiendan de por qué lo estás haciendo. Pero hay muchas empresas que dicen, mira, sabes que no tengo el tiempo para hacerlo, contrata a un consultor. Usualmente eso es lo que se hace, ¿no? Se contrata y se trae al consultor, pero es una opción mucho más cara que la primera. Ok. Tenemos justamente la parte de evaluación y controles de riesgos. Ya definimos qué metodología, ¿no es cierto? Ya definimos cómo lo vamos a hacer.
identifico un montón de riesgos, ¿sí? Ahora, ¿cómo sé cuáles riesgos son prioritarios y cuáles riesgos yo puedo controlarlos nada más y descartarlos de plano, ¿no? Eso es importante porque tú puedes, recuérdense que esto es un esfuerzo coordinado. El CIR, ¿no es cierto?, es un conjunto de personas de distintos roles y perfiles profesionales que están ayudando a identificar riesgos, ¿sí? Y por este concepto, obviamente, no se dispone del tiempo, del recurso, ¿ya? Y obviamente de las personas cada vez que uno lo requiere. Entonces es necesario, ¿no es cierto?, que todos estos esfuerzos tengan una razón. Deberíamos evaluar estas contingencias, estas consecuencias, ¿no? Entonces el primer paso es identificar los niveles de impacto. Entonces miren, aquí he puesto categorías en enfoque cualitativo: bajo, medio o alto, ¿sí? Entonces bajo le he puesto una descripción: pérdida de confidencialidad, disponibilidad e integridad no afecta a las finanzas o algunos otros aspectos, ¿no? Si tienen impacto medio, ¿ya? Causa, dice que la pérdida de confidencialidad, disponibilidad o integridad puede causar gastos adicionales y tiene consecuencias bajas o moderadas sobre obligaciones que tenga la empresa. Impacto alto, en cambio, es que tiene consecuencias importantes y aparte el costo de comprometer estos activos va a ser demasiado alto, ¿sí? Ahora, si hablamos de la probabilidad, de la misma forma, le vamos a dar características, ¿no es cierto?, a los niveles en los cuales nosotros vamos a evaluar, ¿sí? Entonces, si nosotros utilizamos un registro de riesgos, un cuadro como el que vemos ahí, si tenemos el registro número R44, nombre del activo dice sistema de seguimiento de carrera, propietario dice rol del propietario, que nosotros definamos ahí. Amenaza dice que es un acceso no autorizado, la vulnerabilidad que se encontró, contraseñas inseguras, ¿ya? ¿Qué impacto puede tener? Decimos es alto y la probabilidad es media, ¿sí? Una vez que hemos hecho este control de registros, podremos utilizar una matriz térmica, ¿ya? Tenemos bien una matriz de probabilidad e impacto. Si decíamos que el riesgo era de impacto alto y de probabilidad media, ¿sí? Si decimos, miren, impacto alto, probabilidad media, nuestro riesgo estaría aquí. ¿Sí le ven? Entonces, de forma cualitativa, por simple observación y criterio de las personas que se están siendo entrevistadas, ¿no es cierto?, vamos ubicando los riesgos y categorizándoles en los cuadrantes que nosotros nos crean conveniente. Ya, únicamente los cuadrantes que están señalados allí serían los que son considerados para tratamiento de riesgos. ¿Por qué? Porque miren, no considero los de acá abajo porque son de impacto y probabilidad baja. Miren. Pues si tenemos probabilidad de impacto bajo, aunque la probabilidad de ocurrencia sea alta, ¿sí? Si el impacto es bajo, no necesito poner tanto esfuerzo en estos, ¿no? La misma sucede acá. Aunque yo tenga un impacto bastante alto, pero la probabilidad de ocurrencia de esto es baja, yo podría establecer un control, ¿sí?, que reduzca la probabilidad y aún así el impacto seguiría siendo bajo. Entonces, por simple observación, ¿qué es lo que puedo decir? Únicamente los de los cuadrantes superiores serían los riesgos que yo debería tener mucho más cuidado en controlar, ¿sí? Ahora, otra forma de evaluación cualitativa, ¿ya?, es dando categorías numéricas. Hay gente que pone impacto como 0, 1, 2, este es enfoque cuantitativo. No, lo único que están haciendo es en lugar de utilizar una descripción, ¿sí?, o de utilizar la palabra bajo, medio, alto, ustedes van a utilizar números, ¿ya? Igual para la probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace la misma matriz de riesgos, ¿no es cierto?, el mismo registro de riesgos, ¿ya? Y en lugar de poner impacto medio o bajo, ¿no es cierto?, ponemos números. Y lo que hacemos es sumar, en este caso, los dos, ¿sí? Si el riesgo me da 3, ¿no es cierto?, ¿yo qué podría determinar? ¿No? Que el riesgo es alto, si yo les pongo un número de categoría. ¿Cuál sería lo más alto a lo que podríamos llegar? Si nosotros vemos acá, sería 2, ¿no es cierto? 2 más 2 serían 4. En los niveles más altos sería 3 y 4, ¿sí? Entonces la categoría más alta de probabilidad más la categoría más alta de impacto me daría un nivel, ¿sí? Entonces es otra forma de categorizar cualitativamente, ¿no? Ahora, si hablamos de la parte cuantitativa, para hacer este enfoque necesitamos entradas. Deben haber controles existentes, deben haber activos de información, amenazas y vulnerabilidades que ya han sido identificadas. Y adicionalmente a esto,
debe haber un registro de riesgos histórico, es decir, ya debe haber pasado algún tiempo, ¿ya? Y yo haber recolectado alguna información para yo poder efectuar esta evaluación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se van a definir escalas aquí. Impacto alto, medio, bajo, ¿ya? En este caso, en el impacto alto, digamos mayor o igual que 45%, medio entre 30 y 45%, y bajo, ¿no es cierto?, si es que es menor al 30%, ¿sí? Para la probabilidad, decimos que es probabilidad alta si es que es mayor al 65%, moderada entre 40 y 65% y baja al 40%, ¿sí? El riesgo, en cambio, va a tener ya una escala resultante, ya no es una suma nada más, ¿no es cierto? Ya va a tener una escala. Si es que el riesgo es mayor al 75%, voy a tener un riesgo alto. Es medio entre 35 a 75 y bajo es menor al 35. Eso quiere decir también aquí que si yo tengo un 35% o menor, ¿sí? Eso sería un porcentaje de riesgo que yo podría simplemente descartar y controlar, ¿ya? Y si es que tengo riesgos medios desde mayor a 75, ¿sí? Serían riesgos, ¿no es cierto?, que yo necesitaría tratar, ¿sí? Entonces miren aquí, identifico algunos riesgos en la matriz de registro, se encuentra el riesgo, ¿no es cierto?, y se establece un control, ¿no? Miren, dice el riesgo del 63% es moderado. ¿Y qué dice? Modificar el módulo de acceso, ¿ya? Y digamos esto de aquí, yo tengo que tratarlo porque no es que para el día de mañana todo un módulo de acceso a un sistema va a ser modificado, ¿no? O sea que requiere implementar controles adicionales, ya necesito presupuestar todo eso. Entonces, por eso que estos riesgos van a entrar en un plan de tratamiento. Dice crear entornos de prueba y de producción. Si solo tengo un entorno, voy a necesitar tiempo para crear los otros, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, estos controles ya no proponen algo a corto plazo. Entonces, todo aquello que no pueda controlar en el corto plazo, todo aquello que tenga un impacto bastante bajo, ¿sí? Yo lo podría, todo lo que tenga un impacto alto, ¿no es cierto?, y una categoría de riesgo alta, media o alta, yo necesitaría tratar en el plan de tratamiento de riesgos, ¿sí? Ahora, aquí viene lo importante: ¿qué riesgo acepto y qué riesgo no acepto? ¿Qué son los riesgos aceptables? Es decir, que yo digo, bueno, este riesgo está bien. Son todos los riesgos de los cuadrantes no considerados, es decir, todos esos riesgos que quedaron excluidos, ¿ya? Los valores 0, 1 y 2 en el segundo cuadro, ¿sí? Y los riesgos bajos definidos cuantitativamente. O sea, esos riesgos yo los acepto, ¿sí? ¿Cuáles son los riesgos no aceptables? Son los riesgos de los cuadrantes que deben considerarse en la matriz térmica, ¿no? Valores 3 y 4 en el segundo, y riesgos medios y altos definidos, ¿ya?, cuantitativamente, ¿ya? Estos riesgos aceptables pueden ser controlados y eliminados, ¿ya? Estos riesgos aceptables, los que yo acepto, yo puedo controlarles y en lo posible eliminarles, ¿sí? Pero los riesgos no aceptables necesitan ser tratados. Los riesgos aceptables son todos aquellos bajos, ¿no? Esos riesgos yo los acepto. Los riesgos medios y altos son riesgos no aceptables. Entonces yo necesito tratarlos. Y para tratarlos yo tengo opciones, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Lo que recomienda la norma como primera instancia es seleccionar los controles de acuerdo al anexo 1, ¿sí? Al anexo A, perdón, de la norma 27001, ¿sí? Eso es lo que debo hacer. ¿Qué dice la norma? Vea, seleccione los controles, ¿ya? A veces los riesgos ya no dependen de uno, también es un esfuerzo compartido. ¿Qué es lo que se hace? Transferir los riesgos a terceros, por ejemplo, suscribiendo una póliza de seguros o un contrato con proveedores o socios, ¿sí? Por darles un ejemplo. ¿Qué gente muchas veces transfiramos los riesgos? ¿Qué piensan que es la transferencia de riesgos? Coger y tirarle la pelotita a otra persona. Eso es lo que piensan que es transferencia de riesgo, y no es así. La transferencia de riesgo únicamente se da cuando el riesgo, a pesar de las contingencias que tú tengas o que tú pongas, el riesgo sigue latente. Entonces tú necesitas transferir ese riesgo para ver si es que existe otro proveedor, otra persona que pueda mitigar ese riesgo de mejor forma que tú, ¿sí? Evitar el riesgo, por ejemplo, suprimiendo actividades, ¿ya? Es que, por ejemplo, la contratación o la creación de una nueva área en la empresa me está causando problemas, me está llevando a riesgos, ¿sí? ¿Qué es lo que digo?
ni siquiera esta empresa está produciendo. Entonces hago un análisis costo-beneficio. ¿Cuánto me produce? ¿Cuánto es lo que yo necesito invertir para mitigar este riesgo? Si es que cuánto me produce es menor a lo que yo necesito para mantener en operación, ¿qué es lo que hago? Mejor elimino ese proceso. ¿Sí? Es por eso, si se dan cuenta, que muchas empresas cierran las áreas, no por malas gentes, sino que porque desde el punto de vista de riesgos, ¿no es cierto?, a ellos les conviene más cerrar una línea de producción, cerrar un departamento, despedir gente, que seguir invirtiendo dinero, ¿ya?, para mantener esa línea operativa, que en realidad está dando un retorno bastante pobre, ¿ya? Y la última es aceptar el riesgo, ¿sí? Esta opción solamente está permitida si la aplicación de otros tratamientos supera los costos producidos por el impacto en el caso de que se materialice el riesgo. Entonces, la aceptación de riesgos no es que dice riesgo aceptable, estoy aceptando el riesgo. Simplemente el riesgo estoy diciendo es aceptable que este riesgo se dé. Cuando estoy tratando un riesgo, ¿sí?, y me dice que este riesgo necesita ser aceptado, ¿qué es lo que estoy diciendo? Un porcentaje de este riesgo lo voy a mitigar, pero el porcentaje remanente del riesgo, ¿sí?, ese porcentaje lo tengo que aceptar. Es decir, a pesar de todo lo que he hecho, a pesar de que he tratado de evitar el riesgo, a pesar de que quizás he transferido el riesgo, o a pesar de que yo he puesto controles, ¿no es cierto?, ese sigue habiendo un porcentaje de riesgo ahí, ese porcentaje lo voy a aceptar. Y eso se conoce como riesgo residual, recuerden esa palabra. Ese riesgo se va a quedar permanente en la empresa ahí, porque a pesar de todo lo que he hecho, sigue un margen de riesgo ahí. Pero como les había dicho anteriormente, prefiero tener un 20% a un 80% de riesgo, ¿sí está claro? Entonces aquí tenemos un cuadro de tratamiento de riesgos, ¿sí? Como ustedes ven, se encuentra impacto, probabilidad de riesgo. Tenemos opciones 1, 2, 3 o 4. Aquí hemos dicho que vamos a aplicar controles. Seleccionamos qué control, ¿no es cierto? Y volvemos a evaluar, aplicado el riesgo después de un cierto, aplicado el control después de un cierto tiempo, volvemos a evaluar el riesgo, y lo ideal sería que el rango, ¿ya?, sea distinto del riesgo, es decir, que haya disminuido, ¿ya? Deberíamos intentar, si es que es un riesgo alto, ¿sí?, bajarlo a medio, si es posible a bajo. Si es que es un riesgo medio, obviamente ponerlo en la categoría de bajo. Eso sería lo ideal, ¿sí? Entonces, aparte que se aplique el control, necesitamos volver a evaluar para conocer cuál es el valor del riesgo después del tratamiento que se ha aplicado, ¿sí? Como ustedes se darán cuenta, el cálculo del riesgo es difícil. No es algo que ustedes lo van a poder hacer de memoria, ¿sí? Y tampoco es que ustedes pueden aplicar una fórmula X, Y, Z. Ahí les di un modelo de evaluación cuantitativa, pero existen modelos más sofisticados que están basados en técnicas estadísticas. Por ejemplo, cuadros de control, ¿sí?, histogramas de frecuencias, ¿no?, diagramas de Pareto. Entonces son elementos que necesitan una medición más detallada y más datos de entrada, es decir, que necesitamos después de un cierto tiempo recabar toda esa información, ¿sí? Las metodologías van a diferir de la ponderación. Para una empresa, la categoría baja es todo riesgo que sea menor del 60%, por ejemplo, ¿sí? Es decir, que todo lo que sea 60% es bajo. Digamos, son empresas bastante estrictas con eso, ¿no? Un riesgo bajo, ¿sí?, digamos, el 60%. Medio, 65%. Y alto, todo lo que sea superior al 65%. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la empresa? Prácticamente cualquier desperfecto que yo encuentre, ¿sí?, tiene que ser eliminado si es posible, porque son riesgos que yo no quiero aceptar. Son empresas, como ven, muy estrictas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Definir las políticas, respetar las evaluaciones del tratamiento de riesgos, hacerlos en el tiempo que uno se compromete a hacerlo. De lo contrario, va a generar problemas. ¿Está claro? Entonces, recuerden los dos enfoques, cómo estos dos enfoques se calculan, ¿sí? Ok. El capítulo 2 dice, pregunta, relaciona los siguientes conceptos de gestión de riesgos con sus respectivas definiciones: amenaza, impacto, vulnerabilidad o contingencia. Dice debilidad de un activo de B. Ahí me dice debilidad, ya tengo una palabra clave. ¿Qué sería? Vulnerabilidad, ¿no? Dice B, acción para eliminar la causa de una inconformidad. ¿Qué sería? Una contingencia, ¿no es cierto? Causa potencial de un incidente con consecuencias para un sistema u organización. Causa potencial. Amenaza, ¿no es cierto? Cambio adverso a nivel alcanzado a los objetivos del negocio.
impacto. ¿Qué es lo que digo? Que lo ideal sería que yo no tenga impactos negativos, ¿no es cierto? Consecuencias negativas, ¿sí? Hay gente que dice, todos siempre tenemos impactos, todo depende del punto de vista, ¿no? O si es negativo o si es positivo. Entonces, son algunos filósofos de la gestión de riesgos que dicen que toda situación no es un problema, sino una oportunidad de cambio, ¿no? Es que no han trabajado en tecnología y no han visto lo que puede causar, ¿sí? Entonces, para mí en tecnologías al menos hay impactos negativos, y todo impacto es siempre negativo, ¿sí? Por ese caso es que es un cambio adverso a nivel de disponibilidad, a nivel de confidencialidad, de autenticidad, de integridad que yo he definido para ese servicio. Si es que eso se va a ver afectado, entonces yo voy a tener un nivel de impacto, ¿no? Opciones de respuesta, como ustedes vieron ahí, ¿sí? La respuesta sería la C, ¿no? Porque ahí están asociados. Así les van a poner cuando sea de relación de columnas, les dice concepto, definición, ¿ya? Ustedes tienen que seleccionar y sigue siendo de opción múltiple, porque ustedes van a tener que seleccionar ya los pares de entre las 4 selecciones. La mínima que a exigido se hace son 4 opciones, si les han de haber dicho eso también a los compañeros, 4 opciones de respuesta donde solo una es correcta, ¿no? Entonces, esto con respecto a la gestión de riesgos. Bien, hablemos del programa de seguridad de la información. Hablemos de desarrollar este programa de seguridad de la información, ¿sí? Esto lo voy a avanzar un poco más rápido. ¿Qué es este programa de seguridad de la información? Dice que involucra todas las actividades y recursos que colectivamente proveen servicios de seguridad de la información a una organización, haciendo lo siguiente: diseñando, desarrollando e integrando controles a nivel empresarial relacionados a la seguridad de la información, así como también a todos los controles de gestión, administración, ¿no es cierto?, que están ya puestos en la empresa, ¿sí? Es decir, que trata de adaptar no solo lo que ya existe, sino también con lo que yo deseo crear, ¿sí? O sea, el SGCI nunca va a obligar a decirle a la empresa, ¿sabe qué? Borre sus procesos, sus procedimientos, sus políticas. Eso no vale. No, lo que dice es consideremos lo que existe y lo que queremos llegar, ¿ya? Y tratamos de juntarnos, ¿ya? Para generar este programa de seguridad de la información, ¿sí? Estos controles y políticas podrían ser procesos complejos y también soluciones tecnológicas caras o complejas, ¿sí? O sea, no es que porque yo voy a aplicar una política, esta política es un papel, ¿no es cierto? Y por ser un papel es fácil de gestionar. No. La política de Estado hoy en día que está generando controversia, ¿cuál es? La explotación del Yasuní, ¿no es cierto? Pues es una política. Es igual un papel firmado, quizás un decreto de una hoja. No he visto un decreto, ¿no? Me atrevo a decir que sea un decreto de una hoja, ¿ya? ¿Qué es lo que dice algo que desde mi punto de vista es un enfoque erróneo en el Estado? ¿Ya? ¿Quieres pagar menos? Trae open source, ¿sí? Instalemos open source. Claro, no pagas el licenciamiento, pero ahora capacita a los usuarios, ¿no? Y el cliente va a tener que responder. Con el open source, en cambio, puedes postear tu inquietud y esperar a que en el foro te responda, ¿no es cierto? Entonces, en sistemas de misión crítica, por ejemplo, ya no debería utilizarse open source, ¿sí? O a menos de que tú tengas una empresa aquí que si tú contratas el servicio de implementación y soporte con ellos, te dé soporte o apoyo en ese caso, ¿no? Entonces, a veces el ahorrarse licencia no es que el open source es más barato, usualmente sale más caro, porque a las personas toca capacitarlas y entrenarlas, ¿sí? Entonces hay que considerar todos estos aspectos, ¿no? Ya, ¿cuáles son los objetivos entonces de este programa? Establecer y mantener el programa de información de seguridad, establecer alineamiento, ¿no es cierto?, entre el programa de seguridad de la información y otras funciones del negocio, como por ejemplo recursos humanos, contabilidad, ¿ya? Apoyo en TI, ¿sí? Y también el aprovisionamiento, si estamos hablando de una empresa de manufactura. Es decir, integrar no solo la seguridad que es solo para TI, sino es para todas las otras áreas involucradas, ¿ya? Identificar, adquirir, gestionar y definir requerimientos para recursos internos y externos para que ejecuten este programa, ¿sí? Eso como parte integral. Ahora hablemos de esto que les comentaba al inicio, factores claves del desempeño. ¿Qué son estos factores claves del desempeño? ¿Sí? Todo programa o sistema de gestión
va a tener que definir métricas de desempeño. ¿Por qué? Porque como este estándar está basado en una norma ISO y en un ciclo de DMI, esto tiene su origen en una norma que deben conocer ustedes, que es la 9001, que es el sistema de gestión de calidad. Y este sistema de gestión de calidad incluye y exige que se definan objetivos cuantificables. Eso significa que en el tiempo yo pueda ser capaz de definir cómo estoy yo desempeñándome con respecto a este objetivo. Entonces, ¿se acuerdan lo de inteligencia de negocios, ¿no? Que tenían que especificar factores claves de desempeño? Por darles un ejemplo de objetivo, ¿no? Durante 3 meses, o digamos, reducir, digamos, hablando de seguridades, reducir en un 20% el número de intrusiones, ¿sí?, en los siguientes 3 meses. Eso significa que el objetivo tiene una línea base, ¿sí?, que es que tú ya mediste un número de intrusiones en el mes posterior, en el mes anterior, perdón, ¿sí?, y esa línea base te da el criterio para tú decir, pongámosle en el 20%, porque ahorita las intrusiones que tengo son de 60 en el último mes, ya quiero reducirla al 20%, hasta 60. Si en el tercer mes tú te vuelves a evaluar y resulta que le reduciste solo al 30%, no es aceptable, ¿no? Me faltan $50,000, por ahí invéntate alguna cosa, pero que el balance te cuadre, ¿no es cierto? ¿Sí? Muchas empresas actúan así. Entonces lo mismo sucede acá. Estos factores claves de desempeño necesitan ser definidos. Roles y responsabilidades, ¿sí? Hablemos del CISO, ¿sí?, del Chief Information Security Officer. Este señor va a ser el encargado de desplegar todo el sistema de gestión del sistema de seguridad, ¿sí? Y va a estar apoyado también del gestor de seguridad de la información. El CISO es la persona que va a estar a cargo de todo, la implementación, y el Information Security Manager va a ser el apoyo. Usualmente en empresas grandes se tienen 2 roles, ¿ya? En empresas mucho más pequeñas o de presupuesto reducido para un SGSI, el CISO también cumple el otro rol, ¿sí? ¿Qué es lo que hace este señor, el manager de seguridad de la información? ¿Ya? Va a desarrollar posiciones, es decir, va a convertirse en el jefe del departamento de seguridad, ¿sí?, donde va a definir roles, responsabilidades, va a crear, si es que es posible, nuevas áreas y va a gestionar que todo el personal dentro de la organización tenga las habilidades necesarias para gestionar este programa. ¿Qué incluye? A ver, si yo necesito hacer frente a incidentes, necesito evaluar riesgos, ya, y estos riesgos me dicen que aplique metodologías de ética hacking. A ver, ¿cuántos de aquí en mi empresa saben de ética hacking? No tengo, entonces tengo que enviar a 3 a capacitar. ¿Ya? Si necesito otro que se aplique en computación forense, ¿quién sabe? No sabe, se van 3 a capacitar. Entonces todo esto tiene que generarse dentro del programa: capacitación, entrenamiento y tener las habilidades no solo de los de tecnología, sino también de otras personas, ¿no? Hay también, por ejemplo, cursos de hacking para personas no técnicas, que sería importante para los usuarios de Helpdesk, por ejemplo, que son aquellos que pueden ser susceptibles de ataques de ingeniería social, ¿sí? Entonces, este programa de entrenamiento trata de reforzar el programa, ¿no? ¿Qué otra responsabilidad? La creación del CIRT, ¿no? Del CIRT, ¿sí? Es prácticamente un comité que está encargado de la respuesta a incidentes y la evaluación de riesgos de acuerdo a los controles que han sido implementados dentro de este programa, ¿ya? Típicamente, dice, son algunos roles de la organización que se juntan para generar este CIRT. No es algo que, a ver, tú vas a ser parte del comité de respuesta a incidentes y vas a estar en ese comité, ¿no es cierto?, hayan o no incidentes. Eso quiere decir que podrías estar pagando un puesto de trabajo 3 meses sin que haya un incidente. ¿Sí? ¿Sí me voy a entender? Entonces, el CIR, la obligación del CIR es de investigar incidentes, de ponerse a analizar incidentes únicamente cuando estos aparezcan. De lo contrario, se va a convertir simplemente en un gasto innecesario para la empresa. ¿Sí? ¿Qué miembros del CIR pueden incluir? Ingenieros de seguridad, especialistas de QA, administradores de acceso, gestores de proyectos, oficiales de cumplimientos, arquitectos de seguridad, especialistas de políticas, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Abogados, especialistas de recursos humanos, por ejemplo, departamentos de relaciones públicas. ¿Por qué? Porque a veces puede suceder un incidente, ¿sí?, que puede afectar no tanto a los activos de información, pero sí a la reputación de la empresa, ¿ya? ¿Qué tal que a Kaspersky le hackearan? ¿Comprarían ese antivirus? No, ¿no es cierto? Ese impacto a la reputación de las personas, ¿sí?, ese impacto de la reputación de las empresas prácticamente cambiaría por completo la imagen que ellos tienen.
Entonces es por eso que en el CIR también incluyen relacionadores públicos para saber cómo manejar, ¿ya?, la información. Se han visto en Estados Unidos en las películas, ¿no?, que cuando les hacen una brecha de seguridad dicen, estábamos en ejercicios de entrenamiento. ¿Qué tratan de hacer? Proteger la imagen de la institución, ¿sí? Entonces usualmente los incidentes de seguridad, más que una pérdida económica, pueden ser un impacto negativo para la imagen que tiene la empresa. Entonces por eso que algunas personas de distintos roles y de perfiles profesionales se involucran en un incidente. Para definir usualmente los roles y responsabilidades se utiliza una matriz como esta, la matriz RACI, que se conoce así. Se definen los roles, como ustedes ven en la parte horizontal, y hacia abajo se establecen las responsabilidades. Y se dice, ¿no es cierto?, si esta responsabilidad, este rol que necesita ser, debe ser responsable, debe rendir cuentas, debe ser consultado para tomar decisiones o puede ser también informado. La idea es de que todas las responsabilidades que estén ahí, ¿ya?, tengan cierto nivel de decisión entre todos los miembros del CIR, ¿no? Esta matriz no es solo para esto se utiliza en recursos humanos para la generación y la creación de perfiles profesionales, perfiles de los puestos, ¿no? Okay. Ya, toda estrategia de implementación, y al menos en el SGCI, como ustedes se dieron cuenta, yo que les hablaba en la anterior clase de tecnologías de seguridad, tiene dos aspectos, la seguridad informática y la seguridad de información. Y como tiene estos dos aspectos, por eso ustedes pueden inferir que existen componentes operacionales o técnicos, ¿no es cierto?, y componentes administrativos, ¿sí? Existe otro componente adicional, pero no lo considero importante, al menos para el nivel de alcance que estamos en este curso, ¿sí? Entonces solo voy a hablar de los dos componentes, los componentes operacionales y los componentes administrativos, ¿sí? ¿Qué son estos componentes operacionales? Son prácticamente todas las actividades administrativas y de gestión que deben estar implementadas para adquirir, digamos, cierto nivel de tolerancia en seguridad, ¿sí? ¿Qué más? Aparte de estos procedimientos, prácticas de operación de seguridad, necesitamos también tecnologías de seguridad. Si ven ahí, Security Technologies, es todo lo que vimos anteriormente, ¿sí? Entonces, estos podrían ser, por ejemplo, unos componentes de este tipo, por ejemplo, identificar administración prácticamente de la gestión de controles de acceso dentro de la empresa. Dice monitorear y analizar eventos de seguridad que requerirían ahí, por ejemplo, detectores de intrusos, firewalls, y tener logs de esas posibles intrusiones, ¿ya? Procedimientos para parchear sistemas. No es que simplemente como en mi casa, no descargo el parche que se ejecute. Hay veces que un parche de seguridad puede afectar aplicaciones instaladas en un sistema. Entonces es necesario evaluar, establecer un procedimiento, pasos para parchear un sistema, ¿ya? Controles de cambios, métricas para la recolección de reportes, por ejemplo, y para difundir también estos de aquí, ¿ya? ¿Qué más? Respuesta a incidentes, investigación y resolución de los mismos. Entonces es necesario establecer todo esto. Como ustedes ven, bastantes componentes tecnológicos, ¿sí? Y ahora hablemos de la parte de gestión. Dice que estas son actividades que generalmente toman o son menos frecuentes que las operacionales. Usualmente son actividades que requieren toma de decisiones, ¿sí? Y que son medidas, por ejemplo, en meses, en cuartiles o en años, ¿ya? Estos objetivos de gestión, estos requerimientos y estas políticas son claves para definir prácticamente todo el sistema de seguridad de información, ¿sí? Entonces, ¿qué se necesita desde el punto de vista de gestión? Definir objetivos, requerimientos y políticas. La idea es de que la política no sea revisada cada mes, sino que la política tenga un tiempo de validez o de revisión bastante amplio para ver si es que después de un cierto tiempo esa política es efectiva o no. ¿Sí está claro? Entonces tenemos con la parte operacional todos los aspectos técnicos, procedimentales, ¿no es cierto? O de gestión que van a requerir, ¿no es cierto?, el día a día de la intervención de las personas responsables. Pero si nosotros estamos hablando de componentes administrativos, son actividades que primero van a ser realizadas muy frecuentemente, no tan frecuentemente, perdón. Segundo, van a ser actividades que van a tener un tiempo bastante amplio para operar, ¿sí? Y tercero, justamente son actividades que van a estar relacionadas con la definición de objetivos,
la definición de requerimientos, ¿sí? Y la definición de políticas dentro del programa de seguridad de información. ¿Sí está claro? Entonces es la forma que ustedes pueden utilizar para diferenciar estos componentes, ¿sí? Ok. Entonces aquí dice, pregunta, ¿cómo debe actuar un CISO para gestionar adecuadamente los componentes operativos de un SGSI? Recuerdan que era el CISO, ¿no es cierto? El Chief Information Security Officer, ¿ya? El CISO está en cargo, digamos, de todo el programa de seguridad, ¿sí? Estoy hablando de componentes operativos. ¿Cuáles son las opciones de respuesta que me da esta pregunta? A. Identificar responsables del componente, documentar y mantener información clave para gestionar adecuadamente los mismos. B. Evitar que los responsables de los componentes operativos realicen cambios a la información clave de estos, aun cuando estos cambios serán necesarios, ¿sí? La B, por ejemplo, ya estaría descartada. ¿Por qué? Recuerden que era el objetivo del PDCA, la mejora continua. Entonces, evitar cambios estaríamos en contra del estándar, ¿sí? ¿Se ve? Entonces no necesitan ser un CISO experto para responder esta pregunta, no simplemente inferir de lo que ya conocen. Se dice, controlar que ningún cambio que se haga a las políticas de seguridad de información afecten a la información clave de los componentes operativos del SGSI. También estaría descartada, porque si yo cambio la política, los componentes operativos obviamente deberían verse afectados, ¿no? La cuarta dice, prevenir que modificaciones al diseño de despliegue vigente en la plataforma informática, eso quiere decir, la plataforma que está instalada, ya, proponga actualizaciones a las métricas de seguridad definidas en los controles vigentes. No, pues es que yo hago un cambio en la infraestructura, ese cambio también tiene que verse reflejado en las políticas y de las políticas de la infraestructura. Recuerden el proyecto que les hice ayer, el contexto de seguridad informática, seguridad de la información. Ambos estaban relacionados, porque el uno era codependiente del otro y viceversa, ¿sí? Entonces, eso por descartamiento, ¿cierto?, de las respuestas, podríamos decir que la opción A es la más opcionada, ¿sí? ¿Debido a qué? Dice, el CISO debe asignar responsables de componentes operacionales y garantizar que la información necesaria para su gestión sea documentada y se mantenga actualizada. Esto garantiza que la información sea exacta y esté disponible bajo demanda. Es decir, si yo cambio, por ejemplo, el firewall, ¿sí?, y no documento o no actualizo el procedimiento de configuración del firewall, ¿ya?, voy a estar utilizando una versión anterior, quizás de otra marca distinta. Entonces, si yo actualizo un componente operativo, los componentes de administración deben estar en sintonía. ¿Está claro? Ok. Finalmente, yo quisiera tomar un tiempo para hablar de la gestión de incidentes. Esto parece que la señora. Ok, en 2 minutos yo quisiera hacerles cuenta lo siguiente. La gestión de incidentes es importante por una razón, porque como les había comentado, los riesgos, ¿sí?, los riesgos son eventos a los cuales nosotros nos podemos anticipar mediante una evaluación. Si tomamos una actitud proactiva, esos riesgos van a poder ser evaluados, ¿sí? Pero ¿qué sucede con los eventos inesperados? ¿Ya? Para los eventos inesperados es necesario también establecer un procedimiento, ¿ya? Y este procedimiento de respuesta a incidentes, como estamos viendo aquí, nos va a exigir 2 cosas. Primero, manejar adecuadamente evidencia digital que vaya a apoyar a la investigación de ese incidente, por una razón. Porque una de las responsabilidades también del equipo de respuesta a incidentes es posiblemente sugerir que se tomen acciones legales en contra de los posibles involucrados. Y la única forma en la cual tú puedes solicitar una acción legal es siempre y cuando la evidencia que tú tengas esté apoyada por un procedimiento adecuado de gestión, ¿sí? Un procedimiento que les permita a ustedes identificar, recolectar, ¿sí?, analizar, presentar evidencia.
para poder tomar estas acciones. Entonces es importante esta parte porque para poder gestionar adecuadamente los incidentes necesitamos también saber cómo manejar casos de investigación digital. Y es una de las actividades que requiere que el CIR esté capacitado para poder hacer frente, ¿no? Con respecto al mantenimiento de cadena de custodia, ¿sí? Y cómo nosotros podemos manejar adecuadamente la cadena de custodia, ¿sí? Los pasos, entonces, los voy a enumerar rápidamente, ¿sí? Los pasos que requerimos: primero, identificar evidencia digital. Eso quiere decir, en el momento que nosotros estamos investigando algún incidente, conocer qué sistemas, por eso es necesario identificar los activos, conocer qué sistemas fueron afectados y saber de qué sistemas yo podría obtener evidencia. Y de esos sistemas, obviamente, tenerlos asegurados con controles que me permitan transparentar, ¿ya?, la obtención de evidencia de esos sistemas. Si el sistema está público, por ejemplo, sería un sistema con acceso público físico, me refiero, que cualquier persona puede entrar a donde se encuentra ese sistema y podría acceder al mismo. Eso sería contraproducente y podría prácticamente entorpecer una investigación. Preservación de la evidencia, eso quiere decir, ¿ya?, tomar precauciones para no corromper la evidencia a la cual uno va a acceder, ¿sí? Obtener evidencia digital, usualmente conocer y tener prácticas de computación forense para saber cómo investigar, por ejemplo, un dispositivo móvil, un dispositivo de computación, por ejemplo, cómo investigar la nube, cómo investigar una red de datos, ¿sí? Entonces es importante tomar en cuenta esto. Y finalmente, cuando ya tengo la evidencia, debería yo ser capaz de analizarla, generar un reporte y poder presentar ese informe, para que obviamente las personas que están a cargo del CIR, ¿sí?, sean capaces de tomar acciones, ¿no? Y saber si es que van a tomar acciones legales en contra de una persona que generó este incidente o qué es lo que podemos hacer. Entonces aquí existe una pregunta: ¿cuál es el rol principal del equipo de respuesta a incidentes? ¿Sí? ¿Qué dice? Opciones: conformar un equipo dedicado de profesionales expertos en temas de seguridad informática para analizar brechas de seguridad, incurrir en acciones legales disciplinarias cada vez que se detecte una brecha de seguridad, investigar acciones intrusivas, ilegales o no autorizadas en contra de archivos de información, gestionar la planificación, implementación, evaluación y control del SGCI para mitigar el impacto amenazas sobre los archivos de información. ¿Cuál sería el rol principal? Investigar acciones, ¿sí?, intrusivas, ilegales o no autorizadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se pretende decir con estas evaluaciones, con estas preguntas? Ustedes, conociendo el background de todo lo que conllevaría gestionar un programa de seguridad de la información, sean capaces de contestar las preguntas en función del conocimiento que han adquirido, ¿sí? Entonces no es necesario que ustedes aprendan de memoria todo el contenido, pero que sí tengan un entendimiento de lo que se les está pidiendo en la pregunta. ¿Está claro? Yo les agradezco su tiempo, ¿sí? Y esto de mi parte sería todo lo que yo les podría compartir con respecto a seguridad de la informática. Yo les haré llegar todo este contenido con los libros que les ofrecí a los compañeros para que posteriormente les hagan su distribución, ¿no? Muchas gracias y que pasen.